Suscríbete a la Panterita. En estos momentos están retirando un equipo informático de seguridad y control del Departamento de Medicina Interna del Hospital Central. Es la computadora de un funcionario permanente, Jorge Felipe Azcurra. Es este funcionario, vamos a estar ampliando en el transcurso de la tarde. Lo otro, en Costa Gaona, Quindú, un grupo armado ingresó a una estancia. Supuestamente son personas uniformadas que estaban haciendo un operativo antidrogas, pero no tenían el acompañamiento fiscal. Recién ahora un fiscal se está yendo a la zona y también policías para ver si se trata realmente de un grupo antidrogas, ya sea de la policía o de la Senat. Eso se va a corroborar también en el transcurso de la siesta de la tarde. Bueno, muchas gracias, William. Muchísimos mensajes que quedaron sin leer hoy y la gente colaboró con sus sillas y compañía. Nos vamos porque ya viene Arturo. Le pido disculpas por los minutos que me pasé. Así que gracias al comandante. Nos vamos, muchachos. Sí, señor. Chau, chau. Chau, Ruth. Adiós. Este programa fue presentado por Itaú, hecho con vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Conexión total con Personal Flow. Agua de la Costa. Proba Agua de la Costa. Mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma. Cuidamos tu salud y belleza. Carga Grid 95 de Petrobras. La nafta completa. Lácteos Trébol. Nutre tus emociones. Shorty Beef. Carne 100% chaqueña. Samsung. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López y Germán Cafa. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. La audiencia, buen día. Estamos acomodando. No, deja. Chao. Estamos acomodándonos. Ya saca lo que hice nervioso porque le pregunté si la olla o para uno, pues le pregunté ahí en privado. Y él alteró un poco. Levanta el vidrio, Vito Villalba. No está Pedro Aldave. Queríamos hablar con Pedro Aldave. Estaba en el teatro ayer y le molesté en pleno teatro y me dijo: Pedro Aldave, estoy en el teatro, no puedo hablar. ¿Cómo te va, Pedro? Pedro. ¿Cómo estás, Arturo? Buenas tardes, buen día. Bueno, contanos, Pedro, lo de ayer, la ceremonia, estuviste con Julio Enciso, contanos, tío Enciso, la mamá, vos con sus representantes. Es un momento histórico, independientemente de que no haya ganado. Estuvo ahí en el podio, y eso para el fútbol paraguayo es tan significativo. Contanos, Pedro, que lo representás. No, la verdad que es muy lindo, fue una ceremonia muy linda, los días previos también, del hotel, y bueno, Julio como siempre con la ilusión de ganar, porque quiere ganar siempre, y bueno, se fue por poco, pero bueno, le sirvió, estuvo con el ambiente del fútbol, con la leyenda, con un montón de situaciones que por ahí le pueden servir también en su futuro, y la verdad que para mí fue positivo, pero bueno, como siempre uno quiere ganar, ¿no? Claro, esto de la previa a la ceremonia, entrando al teatro, le acompaña la mamá, estuviste cerca. ¿Hasta dónde tan cerca suyo en la premiación, en la ansiedad de saber si era elegido el gol o no? Contanos, Pedro. Bueno, tuvo una previa de casi 2 días en el hotel, llegó un día antes, la verdad que la FIFA muy bien, lo recibieron todo, con toda la familia, se alojaron en el hotel también donde estaba toda la FIFA, en el Player Lounge, te vuelvo a repetir, se corrió con todo el ambiente del fútbol de elite, y bueno, la ceremonia es tipo un Oscar, porque todos los jugadores que van son figuras, muchos periodistas, una carpeta verde que tipo como si fuera la carpeta roja donde entran las estrellas, zona mixta, ¿no? Todo un teatro con la escenografía de Londres también, que es muy emblemática, con los hinchas fuera del teatro, gritando por los jugadores, algunos paraguayos que fueron a alentarlo también a la salida. La verdad que todo fue muy emotivo, y también Julio ahí entendió dónde estaba, porque muchas veces no le dice nada, porque una premiación, que esto, que el otro, que ya le había vivido, ese era el mejor gol de la premia, pero bueno, ahora ya era otra cosa, y bueno,
con la ansiedad obviamente de ver el resultado hasta el último momento, y bueno, y después no se dio, ¿no? Pedro, un gusto saludarte. Carlos Quise te está saludando. Pedro, ¿Cómo estás, Carlos? muy bien, muy contento. Escuchame una cosa, en este periodo que tuvo Julio en Europa, mentalmente, ¿cómo lo sentís ahora? ¿Cuál es su evolución? Porque estuviste cerca, acompañaste, sabés lo que representa el crecimiento en lo mental del jugador de fútbol y sobre todo como persona. ¿Cómo lo sentís? ¿Qué te llama la atención? ¿Cómo está Julio en ese aspecto? Julio está muy bien. Él siempre, a pesar de ser un chico afuera de la cancha y aprender otras cosas, él adentro de la cancha siempre fue muy maduro. Costó un poquito al principio entender que lo que es el entrenamiento, ¿vale? Vos fuiste jugador, fuiste entrenador, entender, primero vos cuando venís un equipo grande de Europa o donde juegan todos a fondo, primero tenés que entrenar a fondo para poder jugar a fondo, no es que vos vas a jugar el domingo y sin hacer nada de la semana. Él entendió muy rápido que tendría que ponerse a tono en los entrenamientos para poder ser, para tener una chance de llegar a primera a través de los entrenamientos y no por el solo hecho de haberlo comprado. Y eso le costó 3-4 meses, pero su adaptación es muy rápida. Él después debutó, explotó rápido, jugó los partidos rápido, venía muy bien, hasta que bueno, lo frenó esta lesión, pero está entendiendo ahora también que hay una posibilidad de lesionarse y que tiene que salir de eso en un tiempo biológico justo, o sea que él mentalmente es muy inteligente en lo que al fútbol se refiere. Afuera de la cancha está creciendo rápido, pero no nos olvidemos que tiene 19 años, ¿no? Yo te quiero preguntar, Pedro, leyendo tu deferencia, te he preguntado a Carlos Quise, que se incorporó a Fútbol a lo Grande, en Fútbol a lo Grande, en transmisiones al mediodía y nos acompaña desde ya. Diciendo lo siguiente, Pedro, ¿cuánto no la parte humana, la de Julio, por ejemplo, en esto de qué pasa si ganás, qué pasa si ganás, qué pasa si ganás, lo que va a ser el premio, ves si llegás a ganar? ¿Le hablaron mucho sobre eso o era consciente del momento? No, era consciente del momento. Ya no es que pasa si ganás, aprovechar el momento. Si el fútbol, por una circunstancia de un gol que metió importante, lo pone ternado en una gala de bebés donde están los mejores jugadores del mundo, que aproveche y que lo tome como tal, con responsabilidad, que lo disfrute y que se ponga felicidades, se pierde, contento, normal, pero que viva los momentos, porque el fútbol son momentos y que hay que aprovecharlo al máximo. O sea que la verdad que él entendió dónde estaba, entendió el juego, se vistió para la ocasión, se preparó para la ocasión, contestó para la ocasión, sabía dónde estaba parado en tiempo y forma, y bueno, él es un competidor, como todos los jugadores que están en alto nivel son competidores, y cuando los competidores cuando pierden no les gusta, pero bueno, ya hoy estaba entrenando, esta mañana le pasaron a buscar temprano del hotel y en este momento debe estar entrenando seguramente, porque a las 2 tenía entrenamiento con el club. Bueno, eso te preguntaba en el cuarto ejercicio, porque hay tanto, saber lo que representa para el Paraguay y lo que iba a representar si ganaba, y entonces puede tener la idea, mirá si gano lo que representa para el país. A eso iba la pregunta, Pedro. No, sí, claro que sabía, sí, para todo. Él, aparte tiene la familia, los amigos, estaban todos pendientes, las redes, viste que encima las redes dijeron que había ganado antes que llegue, un montón de cosas que después, un chico estaba ansioso y después, bueno, perdimos, pero sí, estaba, cómo no, estaba pendiente, ahora está siempre pendiente de lo que dice en Paraguay o no, eso es normal. Pedro, y contanos, en esa constelación de estrellas con las que compartió ayer Julio, por ejemplo, ¿con quién de las figuras de talla mundial pudo intercambiar palabras? Por ejemplo, alguna foto, porque siempre uno de esa edad tiene, cuando era más chico, seguramente sueño de conocer a tal persona, y ayer los tuvo frente a frente a varios de la élite del fútbol mundial. ¿Con quién pudo llegar a compartir durante la gala, Enciso, o quién te confesó que era su sueño tenerlo de cerca y ayer lo pudo ver ahí a metros nada más? No, bueno, con todo, la verdad que, bueno, desde Infantino, Alejandro Domínguez, Del Piero, estaba con Makelele, la verdad que justo estaba con Jeremy, que Jeremy yo lo llevé a Paraguay en el año 97 y
se acordaban, hasta hablaba guaraní, Jeremy, nos reímos un montón, pero bueno, Makelele lo aconsejó después que terminó la gala, le dijo que tranquilo, que iba a ganar muchos premios, estuvo con Ederson, con todos los jugadores estaba. Lo que pasa es que él, por ahí la leyenda que para nosotros fueron grandes jugadores, son jugadores que él tiene en la Play, entonces lo ve en la Play y pregunta quién es, quién estaba Bala, que estaban todos. Está más que claro que él se convió con todos, y él estaba encima en la zona donde él fue en el teatro, estaba con todos los que iban a ser nominados, con la leyenda, con Roberto Carlos, la verdad que el que más lo disfrutó fue el tío, porque le gusta, le tenía que sacarse foto con todo, y el que tiene foto con todo es un tío de él. Pero bueno, la cuestión es que la verdad que él le sirvió, vio un montón de cosas, y aparte sirve también para que los chicos vean quiénes fueron los jugadores, porque muchas veces los jugadores yo les digo, no, porque el técnico esto, el técnico lo otro, digo, vos sabés quién fue el técnico, le digo, el técnico fue este y este. Es eso. Entonces uno lo ve de otra forma, lo respeta de otra forma. Es eso. Ayer estábamos yendo con todos los jugadores, estaba Alejandro Domínguez, el presidente, el presidente, el hijo de y la gente no sabía por ahí. A mí me gusta mucho que haya respeto en el fútbol y que sepan quiénes son los demás para ver quién le está diciendo un consejo, para bien o para mal, quién se lo está dando. Muchas veces eso falta un poco de comunicación y de entender quién es cada quien, y en eso Julio lo respeta mucho, escucha y quiere saber quién fue y quién no. Él tiene mucha inquietud en ese sentido. Pedro, aprovecho y te consulto, su situación física actual, ¿él para cuándo realmente podría volver a jugar en la Premier? Y habría que ver ahora, él ya debería empezar a intensificar los próximos meses, pero bueno, no te olvides que yo no te puedo decir, pero biológicamente ya el mes que viene tiene que estar, a lo que tiene que ver con los tiempos de la lesión que tuvo, digamos. Que en realidad la lesión no es tan grave, sino la técnica que le hicieron tarda un poco más, porque él tiene un meñico que si le hubieran quitado, capaz que ya hubieras puesto a jugar. Lo que pasa es que optaron por repararlo por la edad del jugador y para que en el futuro no tenga artrosis de acá a 10 años y que la rodilla le quede bastante protegida, entonces le cosieron el meñico y esa técnica tarda un poquito más la situación de que Julio nunca estuvo lesionado, por ahí está aprendiendo a cómo recuperarse una lesión y a veces se quiere apurar, se dan una serie de circunstancias, pero él está para volver en breve. Lo que pasa es que hay que ver cuando lo pone el entrenador también, porque acá en esta liga el juego tiene que estar muy fino para que te pongan, no es que porque vos ya estás y no te meten enseguida. Tenés que volver a ganarte otra vez el ritmo de entrenamiento que tenía antes de lesionarte. Pedro, buen día. En algunos sectores se tomó o el hincha tomó como una especie de injusticia, sobre todo una reacción en redes sociales de que Julio tenía que ganar. ¿Cómo lo tomó él cuando termina la ceremonia? ¿Llegó a hablar algo de su propio sentimiento? ¿Llegó a contarte, bueno, me parecía que yo tenía que ganar? ¿O sabía que estaba muy reñida la cosa? No, nosotros, a ver, estaba más que claro que yo lo había hablado con él antes. Este es un premio que no lo vota la gente de fútbol, lo votan los hinchas, porque o los seguidores o los que están, lo vota la gente. Entonces eso es difícil. Si hubiera sido un premio de fútbol, yo le dije, quédate tranquilo, porque como gol, en lo que significa el gol para el fútbol, le da 15, 12, 13 toques, y meter un gol en el contexto que lo hizo y contra quién y todo, hubiéramos ganado fácilmente. No fácilmente, pero hubiéramos ganado. Y en el contexto de que vota la gente, por ahí la gente, qué sé yo, los que votaron fueron de Japón y le gusta la chilena, otro le gusta no sé, otro tipo de gol, y es un gol más de la espectacularidad que lo que es el gol en sí. Está claro que estábamos preparados que podía pasar, pero el entorno, todo el mundo decía que ganaba. Entonces uno se ilusiona, entonces empieza a jugar con qué gana, qué hago si gano, qué digo, qué no digo, y todos los jugadores o la gente está preparada para que le vaya bien, no para que le vaya mal. Después que no ganó, todo, hasta yo mismo agarré un shock ahí, no un shock, perdiste que no estaba preparado, pero después de 2 o 3 minutos ya está. Entonces, igual el lugar está tornado, el lugar y todo es ganar también, pero claramente te pone mal, pero era previsible, porque te vuelvo a repetir, no lo votaba la gente de fútbol, y en mi punto de vista el gol de Julio como gol
fue 10 veces mejor, era mejor que los otros dos, está más que claro. Pedro, por eso te preguntaba, si ganaba, si vos te ibas a imaginar lo que iba a hacer para el Paraguay, que es un paraguayo y a Ciudad bueno. del Brighton, eso iba a ser una, con el buen sentido, una locura. Histórico. Sí, bueno, pero no se dio y bueno, hay que asumirlo, hay que seguir trabajando, hay que volver a estar. ¿Dónde está él? ¿Dónde está Julio ahora? Y hoy lo hablamos con Julio en el desayuno y vamos para adelante, hay que volver a jugar y seguir intentando y tratar de volver a estar. ¿Qué te dijo en el desayuno, Julio? Bueno, estaba la mamá. Sí. ¿Qué más? Porque con Julio es difícil hablar, o le vas a decir hablar con fútbol a lo grande. No, Julio no quiere hablar mucho porque está sin jugar, es difícil de hablar, todos le preguntan. Quiere volver a jugar, está concentrado con eso. No, obviamente quería ganar y todo. Esto fue un bálsamo para un final de una lesión. Pero el fondo de todo el problema no es ni ganar el premio, no, para nosotros volver a jugar. Porque ayer lo iban a premiar por algo que hizo y ahora tenemos que luchar para conseguir algo por algo que tenemos que hacer. O sea que, pero no. Ya la conversación era de entrenamiento de las 2 de la tarde para ver cómo encaraba la semana esta mañana. Julio tiene una cabeza muy especial. Él se recupera, va para adelante, Julio. Ya lo vimos, la evolución que tiene no es casualidad y él quiere seguir. A él le gusta mucho el fútbol y le gusta también el show y dónde está y hay que defender eso, ¿no? ¿Quién su vestuario, su ropa, quién eligió? No, creo que fue una tienda acá. Estaba bien, estaba fachero, estaba para la ocasión. No, por eso te pregunto, le dijeron... Lo mandó alguien, los jugadores acá entre ellos se recomiendan y me parece que le hicieron el don de una casa. Yo no estaba, yo ya lo tenía hecho. Primero apareció con un buzo en la previa. Aparece con un buzo en una pieza en la previa, después con el smoking, todo eso. ¿Smoking es verdad? Smoking. Sí, no, estaba fachero. Estaba fachero. ¿Y te dijo me queda bien? ¿Cómo? Te preguntó, Pedro, ¿qué tal me queda? ¿Cómo me ves? Sí, me mandó una foto y la verdad que le quedaba bien cuando se lo estaba probando antes de comprarlo y lo vi y la verdad que le quedaba muy bien. Sí, no, estaba bien. Aparte acá a los ingleses les gusta, aparte los mismos organizadores y todo les gusta que venga alguien que esté ternado, ¿no? Presentado para la ocasión y que le dé importancia a los premios, la imagen de la FIFA también. La verdad que Julio está en la elite, esa es la realidad. Muy no bien. Ganó, pero está bien. Se le va a dar en cualquier momento. Carlos, si no va a ganar otro premio, el Golden Boy, siempre hay algo para luchar. Bueno, brillante. Pedro Aldave, ¿Carlos Arrua lo limpia o no? Estamos en eso, vamos a ver hoy, estos días. Supuestamente sí, pero como hay ida y vuelta, estamos viendo ahora. Bueno, Nacional le pide hasta el 2026 y quiere firmar al 2025 para ir a préstamo Olimpia, Carlos Arrua. Ahora lo vamos a ver, hoy lo vamos a ver. El jugador tiene ganas, así que vamos a tratar de cumplirle las ganas al jugador. Bueno, quiere decir, el jugador tiene ganas y podemos decir que ya prácticamente está acordado para que Carlos Arrua vaya a Olimpia. No, porque todavía no... estamos viendo, tenemos que ver el tema de Olimpia, tenemos que ver el tema con Nacional y tenemos que tener certeza de una comunicación directa de la gente de Nacional que ya arregló. Como hubo ida y vuelta esta última semana, no queremos que en último momento dar por hecho algo que todavía no está en su fase final, ¿no? A Espínola le hicieron firmar 2025, a Carlos Arrua le quieren hacer firmar que es de Nacional 2026, quiere ir a Olimpia, vos le vas a decir firmate al 2026 y andate. No, por eso hay que ver también algunas cositas que quedaron de antes, normal, pero sí, obviamente, si se va a préstamo un equipo y le queda un poco de contrato, es lógico que extienda el contrato por el tiempo del préstamo. Entonces está lo vamos a ver acá, importante es que pueda demostrar su condición de jugador en un equipo como Olimpia, ponerle y pueda empezar su carrera y para arriba. Eso es importante más que cuánto dura el contrato o no. La parte deportiva, yo creo, para Carlos. Muy bien. ¿Y Enzo González?
Eso está bien, está pasando el proceso de Julio, en otro equipo, claro, pero bueno, y con otro tipo de sistema de juego, pero bueno, la idea fue que venga al preolímpico para que se suelte y la rompa. Al principio yo cuando lo vi, que lo fui a visitar a Wolverhampton, lo vi un poco cambiado físicamente, con más músculo, con otra fisonomía que la que tenía antes, al cambiar el entrenamiento. Yo creo que necesita ritmo de partido para volver a ser que era en libertad y aprender estos 6 meses de entrenamiento fuerte que hizo, que lo pueda volcar adentro de la cancha. Así que la idea es que en enero ande muy bien para poder volver al Wolverhampton y tratar de pelear algunos minutos en primera. Eso es más o menos lo que pasó con Julio, pero bueno, vamos a ver si lo podemos lograr. Una pregunta, si no es indiscreción. Cerro preguntó por Carlos Arruga. No. No pregunto. Por lo menos a mí no. Bueno, no. Por ahí a los entre dirigentes, pero... No, por eso. Por ahí entre dirigentes, pero no. Bueno, Pedro, no te molestamos más. Ha sido un gusto hablar contigo. Gracias por tu tiempo. Seguiremos charlando y un saludo especial a Julio, que está con la mamá ahora. Gracias, Pedro. Está el papá también, ¿verdad? Que se va a enojar, está el papá, el tío, había ¿Y cómo yo voy a saber si en la Le mando foto un sale la mamá? bueno, Saludo al papá. A Carlos, el nuevo. Al papá. Gracias. Dale. No, me saluda, gracias Pedro. Escucha, así hablamos un poco de fútbol, por lo menos con Carlos, porque si no, vos empezó a preguntar si gana, si no gana, qué está vestido. Por lo menos con Carlos habla de fútbol. ¿Y por qué no tomaron cuando venís tomar un café acá a la vuelta a la radio y nos acompañás, Pedro? Arturo va a pagar el café. Cuando venga a Paraguay vamos a ir. Bueno, te esperamos, Pedro. Saludo al papá, al tío, a la mamá y a toda la familia. Te mando un abrazo. Igualmente a vos, Pedro Aldave. Urbanización Alturas de Itá, cercanía al Hospital Nacional de Itagüey, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada, con cuota fija, sin reajustes y posesión inmediata. EMSA Inmobiliaria contigo desde 1994. En el interior de un vehículo al sol, la sensación térmica puede llegar a los 75 grados. Por suerte llegaron los precios bajos de Shell, para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150 guaraníes. Shell, precios bajos, calidad superior. Esta pinta mía que tiene y todo, se le hicieron una preparación estupenda. Sí, claro. La verdad es que Pedro, pero gracias Pedro por atendernos. ATR con Flow puedes tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a personal.com.py para más información. Los martes con Farmacias Catedral ahorras con Sudameris Bank. 35% de descuento en todas las categorías. Más 5% de reintegro con pagos vía QR. WhatsApp 01829276610. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Prepárate para los domingos con Familia en Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. ¿Cómo te va, Naña? Bien y mal. Entonces el mal deja afuera. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Es la cara de culo que tiene, me salió del alma. ¿Qué tal? Bien, todo bien. La puta cosa porque yo no merezco, carajo. No, perdón. a ver. Hola Arturo, saludos para todos, muy bien, muy bien. Bien, sí. Por estar acá. Y mal, hoy mi viejo cumpliría 85 años. Perdón. Y bueno, siempre lo recordamos. Día emotivo. Sí, de la mejor manera. Mi viejo, sin ser futbolero, él era cantante y cartero. Aprendí mucho de él. Es mi profesión de fútbol. Pero ese cantante no sacaste nada. Algo, Carlos me va a evaluar. ¿Quién es? ¿Es abogado, juez, tu representante? No, pero viste, él siempre imparcial. Es imparcial. Y bueno, y aprendí de él porque siempre me daba consejos sin ser futbolista. Es decir, me decía, excusa no hay. Le decía, papá, la cancha es feo, pica mal. No. Vos tenés que adivinar. Y vos sabés que mediante sus consejos, mal no me fue, sin que él sea futbolero. Pero vos eras muy quilombero con mi talla. Sí, díscolo. No, quilombero. Y no ligaba. No me gustaban más cosas. Ayer Carlos dijo una cosa que me llamó mucho la atención. En la concentración ellos metían chocolate. Yo sí. Y lo que nosotros menos metíamos era chocolate. Vende pues. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premium y Suave. Yerba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Si Lubricantes te regala una camioneta Maxus 0 kilómetro. Compras Lubricantes en cualquier punto de venta. Ingresa al link que se encuentra en las redes sociales de la promo. Completa los datos requeridos o escanea el código corre los puntos de venta si ya estás participando. Sorteo 1 de febrero del 2024. Si Lubricantes premia tu fidelidad. Saludos a Karim.
Saluda, Kelly. Saludos, mi querido Kelly. Un saludo muy especial para vos. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Pufa Energy. Calidad ético. Ayer hablamos con Mono Tabarelli primero, después con Recanate. Sí. El que no vuelve es Cardona. Yo le pregunté a ver si podría ser la fórmula de arranque Recanate Cardona. Creía que, me equivoqué, Cardona ya no vuelve al Olimpia. Yo me hago, es decir, en la conferencia ya dijo que no volvía, Sí. Sí. pero dijo cómo colaborar. Que iba a apoyar desde cualquier lugar como donde podrá podía. apoyar, pero oficialmente Se retira. se va. O sea, en la comisión directiva su Bueno, nombre y no te voy no a está. decir lo que a mí no me dijo él, porque yo no... ¿Cuándo era que le escribí? Cuando me dijo que iba a hacer una conferencia. Sí, el viernes. Cuando yo le escribí me respondió en 45. El jueves o viernes. El jueves. No, que le escribí me dijo que iba a hacer una conferencia, no quiero salir de la ley ahora. Te voy a decir el primero que le va a demandar a Olimpia. Ya fichó todo. Y si tiene que inscribir ahora a Rúa cuando cierre, a Fernando Román. Y si aparece alguien más. No, yo no estoy... O sea, todavía no Yo inscribió no todos estoy los jugadores. tirando... Yo te voy a decir como información nomás, que si no arregla con él, va a ser otro caso FIFA. ¿Quién? Repito, 3 hay. Yo pensé que uno de ellos... Yo soy periodista. ¿Qué me mira? No, nada. 3 nombres tengo. Yo pensé que... No, yo no digo que ya le vaya a demandar FIFA. Aclaro, perdón, me expresé mal. Sí. Hay uno de ellos que yo pensé que arregló. Y no arregló. Bueno, volvemos a lo de Cardona. No en Olimpia. ¿Por qué? ¿Y quién arregló? No, volvemos a Cardona, ya se retiró. Sí. Puede Se colaborar va. de otra manera. No. No va a ser vocal, no va a ser miembro titular, ni nada, ni suplente, ni suplente, nada. ni nada. O ya Ojo al como tipo. expresidente, ¿Eh? o ya no Va a miembro quedar directivo. como ahora está Marcelo Recanate. por Como ejemplo. un expresidente, Sí, expresidente. porque ayer vos tenés hecho con la entrevista. Tabarelli y después Recanate. Uy, preocupa la larga la entrevista. Nos quedamos con las ganas del tema de los jugadores. Claro, porque ahí ¿de dejó quién le picando va y... a demandar? ¿Vos sabés qué me sorprende de él? ¿De quién? Que soy impaciente, Carlos Quise. Asismet ya está en la ciudad de San Bernardino, avenida Luis Valle y Bicentenario frente al Club Nacional con los servicios de atención médica y consultorio, servicios de ambulancia y más. Conoce más en redes sociales @SismetPY, porque todos los días cuidamos de vos y tu familia. Sismet toda la vida. Y un candidato Coto no es, pero dijo Recanate sin elección. Pues nosotros hablamos con Coto, que vos estabas en Miami, vio. No. Hablamos con Coto Nogué, ¿quién te dijo? No sé. Yo recuerdo que estaba en ruta, en Reconquista, bueno, paró para acá está, y atender. después hablamos otra vez con él. Ocurre que No, sobre quién. ayer vos vas a hacer Recanate, dijo una vez Recanate, los dos que no podemos presentar 10 días antes ganamos somos Ovaldo y yo, digo. Sí, había dicho. Ocurre que cuando yo me fui ayer, me fui otra vez a preguntar acá. Entonces consulto, pregunto. Y Cintiana me dijo, ¿no puedes dejar el teléfono alguna vez? En tu vida, me dijo, no voy a dejarle. Dije. Y ahí yo me entero de 3 nombres que podrían accionar. Hay cosas que Cardona resolvió porque tenía que salvar la situación y hay un dinerillo que a Olimpia le entró para poder subsanar esto. Sí. Pero es el propio club el que recibe el dinero para saldar la deuda. ¿Se entendió que lo quiso, verdad? Sí. El propio club ya vio un dinero. Yo no voy a decir quién, porque no quiero ser barriga fría. También pregunté, porque esas deudas que tenían eran enormes. Sí. Entonces pregunté cómo hizo. Y hizo esto. Está bien dentro de su derecho de peticionar para poder que el club pueda abonar. Independiente de la transferencia de Mateo Gamarra. Vos me estás siguiendo, Francisco Ya, López. sí. ¿Estás concentrado? Muy, siempre. Ahora, voy a ir a esta pregunta en la mesa. Yo no sabía de él. Es mucho de noticia ahora. Y su carácter es muy fuerte ahora. Sale mucho en redes. ¿Qué? Es uno de ellos. Pero juega callado. Brillante, Choco. Vos estás más concentrado que mi compañero. Brillante. Pero ese no va a hacer nada todavía. Pero está. Está esperando que alguien le diga. ¿Niño? No me quedé colgado.
Víctor. Ni en a mí, hijo de... Zárate. No. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, Eusebio Villayala, casi R y 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Pancito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 081-543-543. Wilmar SRL. Tito Torres está en tercera posición. Él no porque quiere, yo pensé en los 3 que salieron. Pero no tiene ahora. no. De hecho, uno es Silva. Sí. Ahora, el del medio me llamó la atención. Ya. Otaldo lo hasta cuál es, ¿verdad? Sí. Para hablar para cerrar. a llamarle a ingeniero Vela o a Regis Márquez, que nos confirme ya de una vez por todas. Estamos dando muchas vueltas ya en la información. ¿Quién es él? Acá está Carlos Quise. Uno. Acá hay uno que yo pensé que era que no. Y me dijo, no es así como pensás. Si está escuchando la radio, ¿me puede decir la cantidad? O aproximadamente. El del medio. Que pueda aparecer. Carlos Rúa Olimpia, ¿eh? Sí, está para cerrar. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Pedaleando descubrís nuevos lugares y vivís experiencias inolvidables. Bancopp te ofrece 12 cuotas sin intereses en bicicleterías de todo el país. La felicidad también viene sobre 2 ruedas. Bancopp crece desde la raíz. Toda la gente que nos está escuchando, ahí les va. Para mí que de la nada termines por correr a un jugador que ya era parte del liderazgo, parte importante de la máquina como es Escobar, solamente por una discusión que tuvo con Anselmi por tema de refuerzos y llegadas y demás, y ahí medio insistiendo o medio dando a entender que era por un tema de beneficio personal, creo que para mí la decisión está mal. Para mí la decisión me parece muy radical y me parece que no tiene que ser Anselmi FC, tiene que ser Cruz Azul FC y se le tiene que respetar a los jugadores que ya están ahí. Si lo usaron como pretexto para poder sacar a Juan Escobar, pues bueno, a mí eso me preocuparía en Cruz Azul, porque lo más seguro es que si le va a Cruz Azul bien las primeras 5 jornadas, ni se van a acordar de Escobar, pero la jornada 4 o 5 este equipo no termina por carburar y la realidad es que lo de Escobar va a empezar a pesar. Cualquier equipo de la Liga MX va a querer contratar a este jugador que desde que llegó demostró calidad, demostró ganas, demostró para qué estaba hecho, y para mí hoy en día lo que le están haciendo a Escobar es una rajada, es una mentada, es una traición total, porque el club ni siquiera lo está defendiendo. Fue una pelea personal con Anselmi y hoy en día me parece que se están equivocando con este jugador que a mí me parece de lo mejor que ha tenido Cruz Azul en los últimos años, tan oscuros que han tenido, pareciera que quieren mantenerse en la oscuridad. ¿No quieren más con Escobar ustedes? Quiere saber cuándo, ¿sabe lo que le extraña el colega mexicano? No, este a otro. Carlos Quise cambiaba con Adolfo Lazzarini. ¿Cómo? No, Sí. Nacela. ¿Qué dijo? Sí, y él contó ayer. Pero bombón a cambio de Sí, algo. a cambio de... Sí, yo le compraba cigarrillo y él me traía bombón. Ahí está. Sí. Pero pagaba yo las cosas. Darío Núñez. No es que él me pagaba el bombón, pagaba yo. Darío Núñez envía. Sí. Te iba a Darío. contar, te iba a contar. Recanate 6, Tabarelli 18. Escucha esto. Uno de ellos. Te hace esto. ¿Quién es que le va a la Olimpia? No. Germán Cafa. ¿Qué? Germán Cafa pone Walter González. No. Que demandaría Olimpia, no le puse. Escuchá pues esto. Escucha esto y después se damos por capítulo cerrado, porque este colega y ellos debaten y uno le dice al otro, bueno, ¿te parece raro? Escuchen. Concluimos después lo de Juan Escobar, no el teleshow. Escuchen. Espera, te voy a poner. Es un poco largo. ¿No? Pero no es cierto, lo acaba de decir Anselmi. Es un crack, es un fuera de serie. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no lo pones titular? No, pero Anselmi explicó que estaba contemplado para la jornada 1. Pero pues no está contemplado. Lo dijo Anselmi, lo dijo. Es cierto, hay que escuchar a Escobar. Es cierto, hay que escuchar a Escobar. Bueno, que hable Escobar. No, porque es un jugador que no es tu gente. No es tu jugador. Pero tú crees que Anselmi todavía va a traer otro extranjero No, más. me llama la atención que en tan poco tiempo se ha desgastado así la relación. Es que llegó Anselmi el 19 de diciembre y la bronca sucedió, me platicaban hace 10 días. O sea, fue en muy poco tiempo. ¿Cómo es posible? Plena Navidad.
Sí, ¿cómo es posible que en unos cuantos días suceda esto y vayas a prescindir de tu capitán y el, bueno, no tu capitán, el capitán del equipo anterior? No le gusta a Carlos dice que ponga esto porque dice que no. No me gusta, lo que pasa es que para entender y a los oyentes les interesa qué opinamos de esto. ¿Esto puede pasar? Claro que puede pasar. No, es que se rompió la relación, él venía con información de cómo es Escobar. Un segundo, enseguida con Carlos Quise, se está perdiendo la paciencia. ¿Cómo te va, ingeniero? Hola Arturo, ¿cómo estás? Encantado de estar contigo, con tu gran audiencia. Saludo a la mesa, al profe Carlos, a quien lo recuerdo muy bien en su paso por Tacuarí. Gracias, abrazo. ¿Qué tal, ingeniero? Bien, Arturo, acá. ¿A qué hora anuncian a Sergio Tálvaro? No, eso yo no sé, eso lo maneja Regis. Yo sé que no? Estaba en conversación con él, pero hasta ahora no nos ha comunicado absolutamente nada. ¿Y dónde está? No va a la práctica, no mira nada, Tálvaro, no podemos hablar con él. ¿Qué pasa con él? Como presidente del club, tenés que preguntarle, Regis, ¿viene o no viene? No, yo no soy todavía presidente del club. Mira que hay una asamblea por medio, tenemos que respetar a los otros, que hay otro candidato por ahí. Bueno, vos sos presidente, ¿cuándo la asamblea? En febrero va a ser después de la quincena. El próximo mes ya es. Bueno, vos como presidente del club, ¿no le podés preguntar a Regis viene o no viene? Yo hablé con Regis hoy a la mañana y me comentó de que siguen hablando. Yo le comenté que llegó hoy Víctor Ferraz, que ya está aquí en el Paraguay, porque ayer tenía que llegar y no llegó. Le comenté eso y nada más, de que las prácticas siguen bien, estamos habilitando todos los jugadores que tenemos disponibles, haciendo los últimos trámites administrativos que para ponernos en orden y en regla para el partido del sábado, ¿verdad? Y bueno, vamos a llamarle a Regis un segundo, ingeniero Nito Vera. Sí, ingeniero, para saber más lo de Víctor Ferraz. Él llega como jugador libre, a préstamo de otro equipo. ¿Cuál fue su primera sensación al llegar a Tacuarí, atendiendo el recorrido que tiene el jugador y que va a tener su primera experiencia aquí en Paraguay? Él llega, Víctor, como jugador libre. Estuvo jugando últimamente en Chapecoense, en la Serie B del campeonato brasilero. Llegó hoy, realmente fue a buscarlo el gerente deportivo, Ricardo Balinotti, que me comentó, hoy se presenta ya en la práctica a la tarde, a partir de las 17 horas. Muy bien, muchísimas gracias, ingeniero. Ya próximamente los compañeros te van a decir, ¿qué tal, presidente? Chao, ingeniero. Hasta luego, Arturo. ¿Sabe quién le puso? ¿Quién le llamaba así? De la Argentina ya vino acá. ¿Quién? ¿Quién a los presidentes le decía presidente de clubes? No sé quién. Y de ahí vino acá. Un conocido periodista argentino le decía cuando hablaba al presidente de Luis, ¿qué tal, presidente? ¿Cómo anda? No le decía su nombre. Y le hablaba al presidente de Independiente. ¿Vos podés tener Independiente cuánto tiempo? 2 años. Sí, hay mucha diferencia para Villaneda en lo que es la cancha Independiente con Olimpia, Cerro, esos clubes fuertes así, pesados con la hinchada. Una de las cosas que yo te decía es esto. Yo jugué no te quiero hacer la broma porque estoy muy fuerte. Mejor que no haga. Pero a la gente le divierte. A la gente, si le divierte, que traiga un humorista. Sí, bienestar y certeza exige Paco, más de 40 años llevando energía al país. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Kubitschek. O llámenos al 729-6060. Fleming. En algún momento comparé el trabajo en Paraguay, en Brasil, en Argentina, en plena carrera deportiva. Cuando yo era jugador. Sí. O sea que donde más trabajamos fuerte es acá, en Paraguay. Segundo, Brasil, y donde menos laburás en Argentina. ¿Y por qué eso? Yo digo que pasa por el clima, por la forma de ser, la alimentación, un montón de cosas. Nosotros íbamos con Justi a trabajar de tarde. Justi? Sí, mi amigo, hermano. Maradona le dejó en bola, No, Maradona no le dejó en bola. Sí. Ustedes buscaron un autoclase para traerlo. No, yo pensé que hablaba de otro hecho. No, cuando iban a ir acá, en un gesto de Maradona, impresionante, gratis. ¿La frontera? Yo por un partido que él programó en Mar del Plata y Diego tenía que ir. No, es otra cosa, 250.000 de clavo. Sí, perdió una linda platita ahí. Seguí, pues.
Bueno, entonces teníamos que entrenar por nuestra cuenta porque no nos alcanzaba el entrenamiento del equipo. Tal el caso que el día previo al partido, mira cómo cambió, no se trabajaba en Independiente. Nosotros nos íbamos, estábamos cerca de la cancha a movernos por lo menos el día previo. Pero ellos ya no trabajaban el día previo. Y la gente dice cómo se corre en el fútbol argentino. Sí. Y vas entendiendo hoy que sin querer a lo mejor ellos tenían razón, porque hoy en el trabajo de todos los entrenadores vos vas disminuyendo cada vez más la carga. Vos en tu época, o en nuestra época, ¿te acordás que trabajaban los viernes, hacían fútbol los equipos? Y ahí hoy nadie más hace fútbol los viernes. Hoy es jueves, la última práctica. Miércoles. Lo ideal, más lejos del partido mejor. Después ya baja el jueves, viernes, sábado, va bajando la intensidad. Hay 3 técnicos que no bajan la intensidad. Hasta el sábado trabajan fuerte. Bielsa, Simeone y Sampaoli. Y no le puede decir a un jugador de fútbol para qué hace esto. Es su estilo, y si gana el jugador se calla. El triunfo tapa todo. Sí, señor. Y ese es su estilo, no va a cambiar. Bielsa te hace 40, 45 minutos el día previo al partido, o Simeone intenso. Cuando vos llegás a un club y no tuviste tiempo, el sábado vas a hacer un táctico de 20, 30 minutos. Todo lo otro después hacer la recuperación. No es el esfuerzo, el verdadero tema está en la recuperación. Bueno, la explicación de Carlos que hice, y vale. Sí, yo me quedé con una pregunta. ¿Puede ser que eso a Sampaoli, por ejemplo, le vino mal ahora en Flamengo? Porque claro, el carioca no quiere trabajar. Porque es diferente ahí como... El brasileño es amante de la musculatura, es del gimnasio. Pero juegan 3 veces a la semana. Y más que bien viajando. No, y claro, y hoy día que todos los equipos recuperan en un gimnasio. Antes era prohibitivo entrar en un gimnasio. En nuestra época no. Olimpia sale campeón de América del 79, no tenía gimnasio. Yo fui a Gremio y ellos hacían 2 o 3 veces por día semana y felices de la vida, ya hacían gimnasio, por eso que son potentes, son fuertes. Yo iba a mi Cubilla me dijo no haga peso porque vas a necesitar 6 meses para adaptarte. No hice al principio y chocaba con Pablo Isidoro, que era, ¿te acuerdas Pablo Isidoro flaquito que jugó? Pablo Isidoro le dijo a que Brandão estaba loco, ¿sabe cuándo? Yo chocaba con él y rebotaba. A João Saldaña le dijo: Brandão está loco. ¿Saben qué partido le dijo delante nuestro? No lo puso a Pablo Isidoro contra Colombia en el Campín de Bogotá en el 77. Y sube Pablo Isidoro, cruza la preferencia, estamos nosotros acá. 0-0 Colombia-Brasil, Campín de Bogotá. ¿Te acordás? Sí. Y cruza... ¿Vos jugaste ese partido contra Panamá Colombia? Hugo. ¿Y vos jugaste? No, yo todavía no jugaba. 77, Hubo 15, el gol hizo Carlos Calatayud. 1-0, que ahí soñamos que íbamos a eliminarle a Brasil. Sí, venimos, jugamos a la 1 de la tarde acá en el estadio de Sajonia y perdimos 1-0. ¿Contra quién? Contra Brasil. ¿Y contra Colombia? Porque si empatamos 1-1 con Colombia. ¿Y a qué hora se jugó? A la 1. ¿A las 3? A las 3, sí, a las 3. ¿Y quién era el preparador físico? Excelente persona, se equivocó. En Comercial Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón, productos a granel y mucho más. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva 657 entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Teléfono 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Entendernos, Carlos Quis. Y ahora que decía Aldave, señor, lo primero que ganó Enzo González, masa muscular. Pasa con otros jugadores, lo primero que va afuera y gana Roque, lo primero que va afuera ganas masa. Sí, Roque trabaja musculación. Profe, una consulta. Ahora, ¿quién es el preparador físico? Discúlpame, el preparador físico de 77. Yo voy a decir nombre por respeto, ya conté en la mesa. 0-0 y viene Pablo Isidoro, a lo mejor a la gente le importa un huevo lo que digo. Viene Pablo Isidoro y le dice: João, junto a João Saldaña. Buscamos quién era el técnico, Brandão el técnico. Brandão no es Saldaña entonces. No. Él va junto a João Saldaña do Globo, en la cabina. El periodista que dirigió Brasil 69. Y después lo sacó el gobierno militar. Y viene, ¿sabe por qué le sacó ahora? ¿Por qué el gobierno militar? No, le dijo el presidente que le haga jugar o le cite a Francisco López, a Panchiño. Entonces le dice João Saldaña: así como yo no le nombro a sus ministros, que no me nombre quién tiene que jugar, que no me diga. Y ahí lo sacaron. Le quisieron imponer y... Sí, viene acá y dice dice Pablo Isidoro: Brandão está por su técnico y va junto a João Saldaña para decirle que le dejó fuera de ese partido. ¿Quién era el técnico? 75 al 77 Osvaldo Brandão. Ya está, terminó.
La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py, empeña, seguro empeña en La Plata. ¿Qué partido se despidió tu hermano cuando se fue a México? ¿Contra quién y cómo terminó? Mira, pero que yo ya me acordaron. ¿En qué año fue? Ni idea. ¿Cómo me hace ni idea, Carlos, que hizo un tipo como vos? ¿Por qué no? Ahora... Mucho, y te voy a decir más. Racing de Uruguay fue el que jugó contra Olimpia y no de no, Uruguay. ya te gané una parrilla ahí en no hay problema. Estilo campo. ¿Y si perdés? ¿Te cobro el doble? Cobrame el doble. Sí, señor, Racing de Uruguay. Perdés, Arturo. Racing no te de... encapriches. Roca Bayal hizo el gol. Racing de Uruguay. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos, impermeabilizar, repararse ya y protegete. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. El partido que se despide. ¿Sabes quién tiene buena memoria? Te acuerdas los goles y todo dentro del fútbol. Solalinde. Si a él le llamas, te va a sacar la duda. Y bueno, o sea, te va a dar el equipo de Racing de Argentina y todo ese día. Cierto, veo. Racing de Argentina. Nosotros, una de las cosas para ganar la Copa... ¿Jugó Toto Jiménez ese partido? El segundo tiempo, ya te dije. ¿Central jugó? No, me sacó a mí Cubilla. Me fui, me senté en platea baja, hacía fuerza para que empate, pues me había sacado. Llámale por el dicho Solalinde. Hacía fuerza para que... Claro, sí me sacó a mí, papá. El día Itaú llegó a Punto Farma. Y todos los martes en Punto Farma tenés 30% de descuento pagando con tus tarjetas de crédito Itaú y 35% de descuento si pagas con QR. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Hola Arturo, ¿cómo estás? Es cierto lo que dice Carlos. Abrazo. Daniel Rasle. De que no sé, que tantas cosas dije. Escuchá lo que dice Dani Rasle, Carlos. Muy bien, Dani, cierto. Hola Arturo, ¿es cierto lo que dice Carlos? Abrazo, dice. Sí. Del jugador es lo que estaba mencionando vos, Sí, no, era Hugo el que jugó en Colombia, que hizo el gol Carlitos Jara, y después Carlitos Jara hace el gol acá contra Colombia, el 1-1. Que cuando ganamos en Colombia y Brasil empata en Colombia, pensamos que podíamos eliminarle a Brasil, para eso necesitábamos ganar los dos partidos de local. Perdón, me distraje. ¿Quién viene a Tacuarí? Jugó en ex Atlético Nacional y Flamengo. El colombiano... Extremo. Sí, el que fue protagonista en... ¿Qué nombre tiene? El protagonista de la final. El que fue el jugador de la final. En un momento sonó para Olimpia. El colombiano es Berrío, ¿no? Berrío. No. Brillante. ¿Sí? Porque yo sí... Berrío. Yo soy Perio, te disculpame, Carlos, quise poner ahí. En un momento sonó para Olimpia. Sí, por eso yo era me sorprendo. Tacuarí negocia con Orlando Berrío, ex Atlético Nacional y Flamengo. Pone ahí. Se complica Lodo Tálvaro. Tema presupuesto. ¿Puede ser, niño? Sí, ¿te gusta esta información y todo? Sí, yo por eso me asombré. Estaba en China, lo último que sabía de Berrío. Orlando Berrío. Orlando Enrique Berrío. No me olvido que soy periodista. ¿Qué característica tiene? Somos a la derecha, extremo potente. Chico. No. Extremo 1.87, 1.88. Es uno de los jugadores más rápidos que va a tener el fútbol paraguayo. ¿Cuántos años tiene? 32 años. Hay que decir que en su momento, ahora hay que ver. No le podían parar, hay que poner un lazo para pararle. La época Atlético Nacional. No, ahí sí, pero ahora, por ejemplo, 2023 jugó solo 3 partidos en China. ¿Quién está? 3 partidos. 3 partidos. Vamos a hablar con Reggie. ¿Cómo te va, Reggie? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo, ¿cómo estás? Tengo la información que Berrío viene a Tacuarí, el extremo, que es muy rápido. Nacional, Flamengo. Y la verdad hicimos la propuesta, estamos aguardando la respuesta, ¿no? Él estaba en China, su último club, y puede ser un jugador que nos interesa. Y bueno, hicimos la propuesta y estamos aguardando la respuesta, ¿no? Lo conocemos por la velocidad, ¿mantiene? ¿Te gusta? ¿Te impresiona? Sí, siempre veloz, un jugador muy importante, ¿no? Campeón de Libertadores por Atlético y con una buena pasaje por Flamengo. Y bueno, si podemos traer, bienvenido, ¿no? ¿Cuándo vendría Regis? Y la verdad estamos negociando, cuando acepte la propuesta y arreglamos la llegada de él. En la propuesta que dice, la temporada... ¿Cómo le va? ¿Hay una rescisión que si hay oferta se puede ir para el segundo semestre o cómo es? No, ese detalle no entramos. Por ahora es más monto, ¿no? Estamos hablando más del monto, contrato de 1 año y sueldo y esas cosas, ¿no?
Berrío para Tacuarí. Va a ser lucir el campeonato. Regis, cuestión presupuestaria es lo de Otálvaro. ¿Por qué se dilata tanto? No, el problema de Otávaro como de Berrío es presupuesto, no son jugadores baratos, no son jugadores que tenemos interés, pero tenemos que tener cuidado con las finanzas del club también, ¿no? Entonces estamos negociando para mirar lo que es mejor para ellos, pero también para el club, ¿no? Entonces es difícil hoy. No creo, estamos hablando con los dos y vamos a mirar, creo que estamos cerca. Y bueno, Regis, ¿qué más última información que podemos brindar a Fútbol a lo Grande, Regis? No, por ahora nada, ¿no? Solamente lo que salió ayer de la propuesta de Paiva, ¿no? Que llegó, pero Olimpia rechazó y bueno, vamos a mirar si... A lo de Paiva, Olimpia rechazó por una cuestión de que el pedido de Chiqui, de que tiene mucha confianza, o es el ofrecimiento para Paiva que no llenó las expectativas económicas de Olimpia. No, yo creo que los dos, ¿no? Yo creo que Chiqui le confía mucho y si Olimpia va a liberar a los jugadores sería por una compra, ¿no? Y no por un préstamo. Ah, préstamo. Argentino Junior quiso préstamo. Sí, así. Bueno, Regis, muchísimas gracias por toda la información, Regis. Abrazo, chao. Igualmente, Regis Márquez. Estoy bien informado, yo Araña. Extraordinario. Y así lo de Berrío. Además lo de Berrío, espera. Sorprende por el mercado paraguayo. Berrío, Germán Cafa en Villa. ¿Vos lo tuviste en qué año lo tuviste a Germán Cafa? No me acuerdo los años. 2006. Orlando Berrío, 2006, rápido, encarador, 2005. fuerte, potente, pero tuvo una grave lesión, rotura de tendón rotuliano. Sí, que lo sacó mucho tiempo de las canchas. Luego se recuperó y ya no fue el mismo. Estuvo por Asia jugando en China. Pero si está bien es un jugador de élite. ¿Y de élite? Sí. Hasta el 2020 mirando sus números era muy interesante. Después tuvo la lesión y jugó en Águilas Doradas 14 partidos en el 2022 y el año pasado solo 4. Veía 3 de liga local y 21, 1 de la Copa. ¿En el 21 dónde? 21... Bateu em curva, desistiu, Bruno Grassi deu tapa na bola! Mostrando que tem estrela, mostrando que Zé Ricardo também tem estrela. Tá aí o Berrío, bem posicionado na pequena área para aproveitar a sobra de Bruno Grassi depois da cobrança de escanteio de Diego. O colombiano já chega carimbando as redes do Grêmio, para mostrar que tem personalidade, para mostrar que tem capacidade para ser titular. Berrío! E já sai mandando beijinhos. No primeiro jogo dele com a camisa do Flamengo, já deixa o Vasco, atacante de 25 anos. Arão, bola na ponta, Berrío no drible, bateu de direita. Gol! Do Berrío com o Mané Garrincha é algo. Mais um jogo aqui, outro gol e um gol que leva o Flamengo à virada no Clássico. Um domínio importante do Berrío. Diego pode até bater em gol. Rolou mais atrás. Everton Ribeiro. Olha a chance. Berrío! Gol! Do Flamengo! Bueno, o Alema, ya está Berrío. Alicio, ¿cómo te va? Hola Arturo, muy bien. Saludos para ti y también para tus compañeros. Te saluda Carlos Alberto Quise. Hola, Solá. Hola Carlitos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Arturo anda confundido. Él me dice que el primer partido, dije, entonces vamos a hablar con Sola que te va a sacar los detalles. El primer partido amistoso que jugamos en el 69 con Racing, él dice que fue Racing de Uruguay, yo le digo que fue Racing de Avellaneda, pero me discute, él no estuvo en la cancha dentro del campo, déjame terminar la frase. Y me discute de ayer y tengo que ir a cobrar ahí en estilo campo por el asado y quiero que le aclares un poco. Sí, fue River de Buenos Aires. Racing. Argentina. Perdón, Racing de Argentina, perdón. Sí, ¿Estás sí. seguro, bro? Totalmente. Otra Sí. pregunta. Bueno, perdí. ¿Qué jugadores tenía Racing aparte de Abalay, que es el único que me acuerdo? ¿Te acordás de otro? No, eso no me recuerdo. Gracias, Solá. No, ahí no queda. ¿Qué? Ahí no queda el tema. ¿Por qué?
Decime, Rubén Jiménez no jugó central ese partido, Alicio. Ya te conté ya. Rubén Jiménez no, todavía no jugó porque él vino, se lesionó en la... Entró segundo tiempo por mí. ¿El Toto Jiménez fue central ese partido? ¿Quién otro Jiménez? El Toto. No, Toto entró por mí, debutó. ¿Vos no te acordás, Alicio? Te digo más, a los 25-30 del segundo tiempo la gente le comenzó a silbar, porque pegó unas cuantas patadas. Y me había reemplazado a un jugador fino, entonces la gente se molestó por eso. ¿Verdad, Sola? Así mismo, Rubén no comenzó de titular, siempre fue la línea de 4 conmigo, Paredes, Flaminio y Piazza. ¿Por qué? ¿Qué le gustaba? Perdí la apuesta con Carlos Quise, no hay problema. Gracias. ¿Qué le gustaba? ¿Cuál es lo que más le gustaba a Schoner tuyo como jugador de fútbol? Contadle a Carlos Quise. El lateral que yo hacía. El saque de costado de Alicio, hay que ponerlo, le decía. Cubilla trajo de Inglaterra. ¿Qué? El lateral. Pero, ¿cómo sacaba Alicio? Sola, sí. Brillante, Alicio. Pero aprendimos en Inglaterra. Muy bien. Alicio. Sí. El hombre del sobre todo, ¿sabe Carlos Quise? No, sabe mucho de fútbol. El hombre del sobre todo, te digo. ¿Sabe? Sí, sabe. ¿Qué va a saber? ¿En Lima? ¿Sabe? Ah, no. Seguramente escuchó, pero... No sabe. ¿Dónde se puso él? ¿No se puso detrás tuyo? Sí, me acuerdo, sí. ¿Qué te decía cada gol de Colombia ante Argentina? Decirle a tu amigo Carlos Quise. ¿Sabemos? No. Ha sido un gusto, Alicio. Seguiremos charlando después. Ok, hasta Arturo, un abrazo para los dos. Yo no tengo obligación de saber todo. ¿Cómo no vas a saber? ¿Todo? Todo. Pero una gana. Si te duele la cabeza, el hombro, la espalda, los pies o los brazos, yo fui su quitador, la marca preferida de todos los paraguayos. Para cada dolor hay un quitador, es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Acá se puso. Y le decía a Alicio Solalinde, gol de Colombia. Mira, Alicia. Gol de Colombia. Segundo ya. A la puta dice Alicio, ¿quién es este? Viene y le dice, gol de Colombia. 3-0. Y que sabe qué pasó en vestuario. ¿Quieres ser afiliado a la Caja Mutual? Afiliate online desde cualquier parte del país. Hoy estás a un clic de distancia. Ingresa a nuestra web cmsp.org.py. Llámanos al 218-4000. Aprovecha y afiliate online. Caja Mutual. Siempre los técnicos de la Olimpia, uno de ellos podría demandarle, decirle. Carlos Ayrton dijo que no, lo de Claudio Aquino para NPI, con su equipo, Marcelo y el equipo, que no puede por lo de él. ¿Quién fue el técnico de Olimpia? ¿Y Aguirre? En el Ojo, ¿cuántos partidos dirigió? Y Aguirre estuvo 4 meses más o menos. Terminó el semestre anterior. Eso Olimpia tiene que salvar la deuda. Y ahora está en Peñarol. Por eso dije, y no es barato. O sea que está en cola. No, está en segunda posición ya ahora. Dice que le dijo, páguenme. Y no hubo respuesta. Y está en la lista, ya cerca del... Claro, cerca del... Se va a agotar la instancia. Ahora uno se debe preguntar, para dejar de macanear con este tema. Yo macaneo. No, vos no, me refiero a los dirigentes. Cuando vas a sacar a alguien una rescisión de contrato, ¿por qué no te sentás y firmás la rescisión como corresponde y arreglás los números? Sí, tenés razón. ¿Y él cómo se fue? ¿Por qué se fue? Él se había eliminado en Copa Paraguay ante San Lorenzo. San Lorenzo con suplente. Lo que detonó su salida. 4 meses, porque agarró el equipo a mediados de marzo y salió a mediados de julio, Diego Aguirre, en este paso por Olimpia. Pero ya mirar bien los números. Había debutado ante Libertad en medio de la euforia de Cardona, gol de Bruera sobre la hora, donde tiró dedicatoria incluso el expresidente de Olimpia, bueno, actual en realidad todavía Cardona, y después al final no fue el ciclo como se esperaba. No nacerá. ¿Dónde está Emanuel Morales? Uruguay creo que fue. Emanuel estaba en... Él está en 12 de Villalles. Salió campeón. Salió campeón. Sí. ¿Sabe dónde está ahora? Fútbol uruguayo. En el fútbol uruguayo está haciendo la pretemporada. ¿En qué club? La manera de Emanuel Morales está recuperándose. Emanuel Morales, él no tenía problema físico, ¿verdad? O era un problema ya emotivo. No. Dice, y está haciendo pretemporada en club de primera de Uruguay, dice la producción externa del arquitecto. ¿En dónde está Morales? ¿Vos sabés, Carlos? En un club de primera de Uruguay. El 9 no es. Sí, el 9. Para hablar de Olimpia. Diego Aguirre dirigió desde el 19 de marzo del 2023 al 20 de julio.
24 partidos, 9 victorias. 4 meses. Sí, 9 victorias, 6 empates, 9 derrotas. 35 goles a favor y 26 en contra. 46% de efectividad tuvo. Es uno de los que se va a pronunciar contra Olimpia, el tema de pago. Que acá te saluda Rubencito Samaniego. Gracias, saludos, Rubén. Rubén Samaniego. Rubén Samaniego, sí, señor. Muchas gracias por el saludo. Aquí veo la historia de Instagram de Manuel Morales. Tiene la foto invertida, pero me parece que es Fénix la insignia, porque tiene un ave lila, blanco, así que Fénix de Uruguay. Sí, porque veo aquí la historia. Por lo menos posa con esa ropa, dice pretemporada día 1. Para hablarle con él. Sí, Fénix de Montevideo. Y tenemos que hablar con Santander, Nacional de Uruguay. Fénix. Santander, Nacional de Uruguay. Federico. Sí. Cuando te encerraron en Centucuevo. ¿Te encerraron a hombre temporada en Centucué? No, dice Carlos Quise. En San Justo Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado de Cementos Vallemí, Acceso Sur, Casi Perpetuo Socorro, Niembú, San Justo Hierros. Si tienes planes de viajar durante el verano, no olvides solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a panalseguros.com.pe y cotiza tu seguro de automóvil. Panal Seguros, sentí la confianza. Me quedé explorando lo de Berrío. Sí, en realidad debo corregirme. Hasta el 2019 tuvo buenos números. Después en los últimos 4 años no. A ver, cantidad de Flamengo, partidos. 2020, jugó con todas las competencias que tiene Flamengo. Siendo campeón ese año Flamengo. En el 2020 solamente 2 partidos. Y 21. Ahí se lesionó. ¿Y 21? 21 jugó 6 meses en Emiratos Árabes Unidos, poco. Y América Mineiro, solo 2 partidos. 2022 donde jugó al menos 14 en Águilas Doradas. Y ahí va a China. Y en China en el 2023 solamente 4 partidos. En los últimos 4 años solamente encuentro un gol marcado por Berrío, sumando y todos. Y solo jugó 22 partidos. ¿Por qué son irónicos? No, es ironía. Datos. ¿Cuántas veces voy a decir datos? Y esto es datos. Va a ser una locura acá cuando venga Berrío, va a romper todo. 22 partidos en los últimos 4 años. Y así son ustedes los periodistas. En un momento dado fue candidato para Rey de América Berrío. En el año 2019 que salió campeón. Jugó el Mundial, él estuvo en Rusia 2018, 3 partidos jugó de aquella campaña de Colombia. Llamarle a un colega uruguayo, Sebastián, porque no quiere hablar Frederico, tengo presentación a mediodía, le dice Santander. Colega uruguayo acaban de decir que será después del clásico que jugarán mañana. Su presentación oficial en conferencia. Para hablarle a un colega uruguayo, preguntarle a Alberto Quema, está de vacaciones. ¿Vos tenés el teléfono de Alberto Quema? ¿No tenés? A Gerardo, yo tengo cantidad de chiquito colega que está de vacaciones, creo que hasta el 22, pero te va a hablar de Santander y Uruguay de todas maneras. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible, como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba, porque hay una defensa bien preparada. Ruby Local, armas estés donde estés. Más información al 0182-23-23-23. Así son la araña, los periodistas. Quiero nomás, hace rato me interrumpió Carlos, quiero preguntarle. ¿Yo creo que si hace goles todos los partidos va a venir acá? Con la categoría la que tiene no va a venir. Si yo te voy a traer Berrío y le va a dejar con la boca abierta, a menos a Berrío, a vos. Va a romper Berrío acá. Pero tenemos que dar los datos. ¿Qué datos? Si va a venir acá, él le va a decir, vamos a discutir presupuesto. Berrío, con lo que fue. Para que cada uno saque sus propios. El único que vino acá con alto precio y no rindió, en la medida que se creó la expectativa, Moreno Martínez. Pero vos... Porque ¿cuántos goles hizo Walter González a su vuelta en Olimpia? Ni uno. A la puta. Entonces no le va a contratar a Guaraní. No hablo de eso. No se puede con ustedes. Le presentamos a este jugador como... ¿A quién? Yo pasé los goles. Y entonces te sacan los datos de los últimos 4 años. 22 partidos. Y después, un gol. Pero ¿para qué ese periodismo, veo? Vos tenés que darle todos los datos para que el oyente llegue a la conclusión. Río, si viene, rompe. Te firmo. El de Río que vos viste. A vos, a todos le vas a callar. Y van a tener un lazo para agarrarle. Se te va a ir. Sin duda tiene un pergamino. Uno de los jugadores más veloces de la historia. Yo te digo una sola cosa. Golpe si querés. Bueno, esto. ¿Qué es lo que vos estás tomando, Arturo? Vos tenés una imagen del 2019 para atrás del muchacho, que indudablemente va a romper todo. Después hay que ver cómo está hoy. Entonces vos le das los datos al oyente, porque si no generas una expectativa, la que se generó con Martínez, como con Martín, por ejemplo. Hay un caso más para darte cuenta que el presente te marca. Cristian Riveros
cuando estaba en Gremio y no jugaba, o jugaba poco, era jugador de selección. Lo trae a Olimpia como uno de los jugadores mejor pagados. A mí me encanta Cristian Rivero, futbolista. Cuando vemos su nivel acá, dejamos de convocarlo a la selección. Porque su presente, como está afuera, nosotros no conocemos el presente de los jugadores. Te voy a decir con total respeto, Carlos, que dice, porque no conocemos. Y a vos también, Anaña. ¿Quién era el técnico del Olimpia cuando vino a De Bayón? Garnero. ¿Cuántos goles tenía De Bayón? Y a De Bayón estaba casi retirado en aquel momento. ¿No? Puta. Entonces, cuando viene el jugador, vos decís, no, yo le quiero para esto. Y hace representante ahora de Berrío. A De Bayón, que después le termina demandando, mete una patada. Ante Defensa y Justicia. Sí, en el último fue lo más recordado que hizo acá en Pero Paraguay, cuando vino a De Bayón, así pues los milenios, ¿entendés lo que es milenios? Voy a terminar, me voy a ir y no vengo más. Me voy a ir. Es lo que queremos, Bercico. Y yo me voy, te vas vos. ¿Cómo te va, Alberto? ¿Qué tal, Arturo? No te vayas, quédate que la gente, si no, ¿a quién va a escuchar después? ¿Sabes que estamos hablando de Río, que viene a Tacuarú, un club de acá, que mantiene la categoría, pelea cosas importantes? Y estamos hablando de que no tiene la producción de goles necesaria. Y yo le digo, ¿cuántos jugadores vienen sin la producción de goles necesaria? Y voy a poner un ejemplo. Nacional de Uruguay, mi querido Alberto, se lleva a Federico Santander. Sí. Y está cerrando con Federico Santander, de un excelente pasado futbolístico. Pero no te guíes mucho por cuántos goles hizo con Guaraní, porque él mismo reconoce que tuvo irregularidad. No sé si me comprendes, Alberto. Y la oportunidad que va a tener en Nacional, unos clubes grandes de Uruguay, es muy significativa la oportunidad para Santander, incorporado por el bolso, Alberto. Bueno, mira, lo que ha habido acá en el fútbol uruguayo ha sido un gran movimiento de jugadores que han salido del Uruguay y la desesperación, yo diría desesperación entre comillas, de los equipos grandes que no han ganado el campeonato uruguayo porque lo ha ganado Liverpool y que en el caso de los dos equipos grandes han tenido una muy mala campaña durante el año. Entonces, están arremetiendo con lo que tienen de dinero, que no es mucho, para contratar a jugadores que de repente no están en un gran nivel hoy, pero que en algún momento pudieron tener un buen nivel. Eso supongo que debe ser el motivo de la contratación de Santander, porque yo personalmente no lo conocía. Sé que está llegando en las próximas horas a Montevideo y que ya se va a integrar a Nacional como cosa ya concretada para el equipo de Nacional. ¿Vos hasta cuándo estás de vacaciones? Yo estoy de vacaciones hasta este fin de semana, ya el día lunes me estoy reintegrando, pero te adelanto que Santander está llegando a Montevideo en estas horas y que se va a integrar a los planteles de Nacional. Eso, para la información que yo tengo, está concretado. Muy bien. Tiago Vecino, se lo quiere Baba, sí, para fútbol mexicano, sí, para el León. Sí. Hay un cupo de extranjero ahí que tiene que probablemente metan a un mexicano, entonces pueda jugar Tiago Vecino, que estaba para hacerlo, se enfrió la cosa, Alberto. Tiago Vecino es un jugador que para mí no ha tenido el momento para explotar a Nacional. Él estuvo en Nacional en la primera etapa cuando estuvo Vergesio, y Vergesio fue el goleador del fútbol uruguayo con muchos goles y con una gran actuación en Nacional. Tiago Vecino quedó para atrás en esa situación porque no tuvo oportunidad de jugar. Lo mandaron al fútbol, lo transfirieron al fútbol de Liverpool, el Liverpool hizo goles, después se fue al fútbol argentino y ahí no le fue tan bien, y ahora volvió a Liverpool y volvió a hacer goles. Es un jugador de muy buenas condiciones, de área, goleador, que lamentablemente en la Argentina no tuvo un gran pasaje, pero que tiene condiciones, estoy seguro que al equipo que vaya le va a dar resultados. Un jugador joven y además muy inteligente para jugar desde el punto de vista táctico. Bueno, hasta ahora veremos porque probablemente lo lleve Baba al fútbol mexicano y ahí quedó trabado. Alberto, y Galeano, el de Nacional, paraguayo, Antonio Galeano. Perdón, Antonio Galeano es paraguayo y está Nacional también. Bueno, hasta este momento Antonio Galeano no ha mostrado absolutamente nada, porque ya te digo, el campeonato de Nacional del año pasado fue paupérrimo, al igual que el de Peñarol, y Galeano, dentro de los minutos que estuvo en la cancha, no se vio absolutamente nada. El que sí la rompió acá en el fútbol uruguayo fue el mejor lateral izquierdo, y ya renovó con Liverpool, es Zamudio, que tenía pensado dejar su carrera deportiva y que Baba lo convenció para que se quedara en Liverpool, y ahora en estos días pasados ha renovado su contrato con Liverpool, se mantiene,
y ha sido consagrado acá y además reconocido como el mejor lateral izquierdo del campeonato uruguayo con el campeonato logrado por Liverpool. Y bueno, Alberto, muchísimas gracias por los informes y opinión. Gracias, Alberto. Gracias a ti, un abrazo grande. Gracias, Alberto Quema. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas, con salida a rutas importantes, 9 hectáreas, acceso sur, contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Vos querés hablar, Araña? No. Choco Vera dice que no te dejé hablar, como siempre. No. Solamente con Carlos nomás. Bueno, un ratito entonces. Después le va a preguntar a Carlos, perdón. Que siempre es un placer escucharlo, así como Darío lo mira, yo lo miro también. Bueno. Me quedo embobado por él. Por el sobrepeso. No. Quiero decir una cosa, Carlos, que hice con mucho respeto. ¿Y vos observando? No. Si querés participar, no te voy a exigir. ¿Ustedes se acuerdan de Bayor? Sí. Era el jugador mejor pago de Olimpia. ¿Es verdad o mentira? Sí, lejos probablemente. Muy bien. Cuando viene en Olimpia de Bayor, ¿quién era el técnico? Garnero. Tiene que tener aprobación, ¿verdad? Y sí, claro. Uno supone que sí. Si yo voy a teoría, pagar tanto por un jugador como Adebayor, es un jugador de jerarquía. Después de la expulsión, yo mismo busqué y encontré que en la liga, en el torneo de los ingleses, como se llama la Super, la Premier. La Premier es el tercero con más expulsiones. Un representante, no te va a venir a decir ni vos. Acá Adebayor fue el tercero, buscá y vas a encontrar. Yo después cuando metió esa patada terrible. Pero voy a obviar la patada. Le pregunto a los técnicos. Te traen este jugador. Adebayor, vos así no veo. Contestámela, por favor. Esa es la respuesta. Aprueban. No. Aprueban. Yo te traigo a Adebayor y va a aprobar Moreno Martins. ¿Cuántos goles vino? 8 goles tiene en Bolivia. En la eliminatoria tenía 5 de penal, ¿verdad? Sí. Y vino acá como una figura excluyente. Adebayor, Moreno Martín. Yo pregunto, Carlos, que dice, no te molestes conmigo. Yo no creo que le van a imponer al técnico a este jugador. Yo creo que el jugador dice, sí. Berrío. Claro. Berrío lo conoce Vinicius. El tema es que... Estamos de acuerdo en eso. Te dicen Adebayor, ¿qué hace seguramente Dani Garner? Hace 5 años era figura, jugó en Real Madrid, a mí no me agradó, me decía en aquel momento a mí mismo cómo este muchacho juega en Real Madrid por la característica de juego. Pero ese es otro tema. Entonces le tenía a Roque, que estuvo con él en el City, entonces le agarras a Roque, que con quien tiene una gran relación Dani, que tal es como jugador, y Roque le dice, sí, no va a ser útil. Entonces, por supuesto que Dani va a decir, arriba, adelante, vamos. Pero discúlpame, ¿qué dejó Adebayor en el fútbol paraguayo? Nada, sí jugó poco, casi no jugó. Pero eso no podés medir. Pero cuando viene. Ustedes bien me entienden. Venía con alta expectativa por el nombre del pasado. Pero acordate que en la última temporada de Adebayor casi ya no figuraba. Todos pensábamos que ya se había retirado. Y te voy a decir más. Y te digo más. Sí. Hay una jugada, porque queríamos interpretar... No voy a levantar la voz, tranquilo nomás. Tenemos que interpretar. Hay una jugada en cancha de Olimpia que Adebayor toca para el lateral izquierdo, pegado a la preferencia. Y el movimiento que hace es sumamente interesante, porque pica a espalda del zaguero central y pide la pelota. El lateral o el juego de Olimpia era en ese momento de posesión. Entonces, en vez de buscarle ese pelotazo de 30 metros donde él podía ganar, porque el movimiento que hace es sumamente interesante. No, los perros tocaban para atrás, lateral. Entonces, era también cuestión de tiempo que él se adapte, o que el equipo se adapte a él, o él se adapte al equipo. Muy bien, echa la explicación, porque nos vamos a llegar a un término medio, porque es muy caprichoso Carlos Quincy. ¿Vos observás nomás, Dani? Él nomás. No, yo reconozco mi error con Solalinde, digo que los jugadores de prestigio vienen y jerarquizan el fútbol y ya depende. Que no se puede jugar muy por su... No se puede. Me olvidé uno. Ahí te interrumpo. ¿Por qué no opinamos de Prato? Él también viene con números medio flojitos. Y bueno, su última temporada no fue buena. O si no, ¿qué hacemos con el diario de los lunes? Espera, Carlos Quince. 3 goles en 23 partidos. Espera. ¿Y por qué Olimpia lo trajo? No, y que te va con él, andate la manito con Víctor Villalba. Pero hay muchos casos. Si es de eso. Un jugador
que tiene... Otro caso Cerro, Lugano vino también con un renombre importante como central. Pero ellos ya fueron, ahí tenés la expectativa de Prato. Yo tengo uno que no vino Vidal a Olimpia. ¿Sabés por qué no vino Vidal a Olimpia? Porque falta plata. No. Decime cuánto pidió. Y termina todo. Me la pico y me voy. Ocurre que... 1.800.000. Ocurre que... Pero no está tocando oído. Ocurre que te hablo mensual. Conmigo no se juega de oído. Conmigo se juega con partitura. Yo hablo de contrato. Conmigo se juega, Francisco López, con partitura. No se juega de oído. ¿Cuánto pidió de sueldo? ¿Y qué? Anda a averiguar, yo sé. ¿Y entonces, ¿sabe qué? No, ¿para qué voy a discutir con ustedes? Y vamos es con discusión, son datos. Suponte que venga Vidal acá. Ya, y Vidal, y ese luego, ya está Víctor Vidal, ya le sacaron, ya viene, pero ya su último año de Vidal. Ocurre que nuestro mercado no da ni para pagar cifras altas. Vámonos por parte. Hay jugadores que te van a dar un prestigio. Así nomás. Claro. Y hay jugadores que pueden fallar. Pero hay muchos casos. Pero los técnicos son los que aprueban. Los técnicos, niños, son los que dicen sí o no. Pero vos siendo técnico... Viene lo de Río, y le va a decir Vinicio, claro, es uno traelo. Uno o dos partidos te puede liquidar y hacer los puntos. Arturo, vos técnico viene y te dicen, ¿cuánto va a ganar la traer a alguien? Y $200.000 creo que era. Sí. Pero te voy a traer a alguien que jugó en el Real Madrid. ¿Le vas a querer? Jugó en el Real Madrid, o sea, claro, ¿cómo no le voy a querer? Y no voy a De Bayor. Ahí está lo dijo el Piojo Herrera cuando le ofrecieron Sergio Díaz. Y dijo, no hacía ni falta de que yo lo hubiera visto antes, o sea, no lo vi ni antes, ni sabía quién era Sergio Díaz. ¿A quién? Sergio Díaz, cuando no funciona Díaz en América de México, le critican a Herrera, que fue el técnico del Piojo, el técnico de América en ese momento, cuando Díaz va a la América, dice, ¿cómo voy a rechazar si estuvo en el Real Madrid, tiene 20 años, 21 años? Entonces con los ojos cerrados le digo que venga, chau, a otra cosa. Lo mismo Berrío. ¿Quién Díaz vio? Sergio. Estuvo en la sucursal del Real Madrid. Sí, pero lo compró el Real Madrid, Arturo, hizo la pretemporada con... Disculpame, doctor Osvaldo Pangracio, que está escuchando, dice interesante el debate. Paremos el debate, Osvaldo, porque el chico Díaz fue a la sucursal. El tema es que lo compra el Real y le pone ahí. Claro, pero varios que estuvieron con él en la sucursal hoy son estrellas. Bueno, pero está bien, pero cuando lo llevan, no es para jugar en el Real Madrid. Pero podía llegar. Para hacer figura. No, a todos. Valverde. Cuarto programa ya un Valverde fue el mismo equipo. Hakimi arrancó con él. Ese es el método de Vázquez arrancó con él. Vinicius fue ahí también. Ese es el método de los equipos europeos. Las transferencias de los paraguayos van jóvenes, tienen un problema. Cuando va el uruguayo, no tiene ese problema de adaptación. ¿Y por qué tenemos ese problema? Porque son idiosincrasia, digo bien, distinta forma de ser. El uruguayo sale a los 17, 18 años. Francisco López va a responder con seguridad y vos callate, Carlos Quise. ¿A los cuántos años fue al fútbol? 3 días recién que vengo ya me hace callar. Tenés razón. Hay un mundo rico de sabores que llega a todos, es el mundo de Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. En Bristol aprovechar las ofertas que arden porque hace calor. Bristol, la solución. Los mejores precios del país y sin entrega inicial, congeladora Midea 220 litros, 18 cuotas de 169.000 guaraníes. Además participás de 2.000 millones en premios. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Su 19 mundial. Sí. Uruguay campeón lo dice. Sí. Ese partido ya estaba Olveira y el otro, los dos morochos. Sí, los dos. No. ¿Cómo que se los llama? dos. Salayeta Y Olveira. Olveira, verá. Olivera. Juegan Carlos Quise, le hace con dedicatoria a ustedes. Ya estaban transferidos. Antes de jugar el partido. Termina el partido y los dos se van. Francisco López, ¿a los cuántos años fue transferido a Italia? Hernán Rodrigo López. 17 años, brillante. 17 años. Sacan luz de ventaja, Carlos Quise, Araña. 4 o 5 años le sacan de ventaja al paraguayo en eso. ¿O miento? Bueno, listo. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida.
Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Hola Arturo, Dani Huiza vino a Cerro y Chiqui, ahora dijo que no lo conocía. Y funcionó. Sí, y al final se enamoró de él porque después lo utilizó campeón invicto. No, pero hay casos. Pero él no le quería al comienzo. Pero ¿por qué tiene la obligación de conocerle? Y después le va a ver, y cuando le ve, le pone o no le pone. Si no le hubiera gustado, no le hubiera puesto. Tardó un poco en convencerlo, pero después lo puso. Lo mismo que contaste de Saldaña, el militar, yo no te pongo los ministros. Es lo mismo, te traen los jugadores, después vos le pones o no le pones. A vos te tienes que convencer. No, pero perdón, Carlos, que vamos a bajar los decibeles. Si viene, voy a hablar en este tonito. Espera. Si viene Berrío, a Tacuar, que va a venir, vamos a ir en la mesa y te va a dedicar a vos el primer gol, Víctor Villalba. Y acá lo voy a echar a Berrío. Acá va a venir Berrío, Reggie Márquez. Traele, a vos me va a venir con él. Lo otro de Uruguay. Voy a poner el ejemplo para cerrar nomás. Es decir, ¿por qué de Uruguay va? Porque Uruguay hace 30 años o 40 años tuvo un empresario que abrió el mercado europeo. Bueno, entonces, Paco, él tempranamente cuando los clubes tenían problemas económicos le ayudaba, le daba al club a cuenta de futuro jugador. Entonces el joven que aparecía, él lo agarraba y ya lo llevaba. Esta es una de las razones. Pero Carlos, hay un detalle no menor. No desaprovechó el jugador. Porque imagínate si Paraguay tenía un Paco Casal. El tema es que a los 6 meses el Paraguay ya tiene un techado. Uy, ya quiere venir. Le extraña a la mamá, quiere su sopa paraguaya, quiere su cervecita aquí. Esa es la realidad del paraguayo. A los 6 meses que tienen techado. Porque nosotros vamos a caer en lo mismo. Es un problema de educación, es nuestra mentalidad. El paraguayo, acá tenés jugadores que tendría que rendirte mucho más y que no rinden al tope. Esa es una realidad, porque nos falta esa mentalidad. El uruguayo o el argentino sobre todo, más todavía, aunque los argentinos reconocen que lo que mejor se venden en el mundo son los uruguayos. Te voy a poner un ejemplo, Carlos Alberto Quise. Ustedes los técnicos, no te vayan acá conmigo. ¿Y Guaraña? ¿No va a entrar? Es una preguntita y la araña. Acá estuvimos hablando de un jugador que puede ir al fútbol inglés. Ramón Sosa. Ramón Sosa, Gorosito lo pone. Yo estaba hablando con Víctor no sé mucho de ese tema. Juega de titular, extremo a la izquierda, me acuerdo. Muy veloz. Ramón Sosa, más que veloz. Llegado de River, ya le da la confianza titular en la primera fecha. Se lastima y vuelve con Ramón, con el Pipo Gorosito, que después lo lleva a Gimnasia de Grima de La Plata. ¿Quién viene como técnico? Gorosito. No, Gorosito lo pone. Ese año tuvo dos Sale Gorosito y ¿quién viene en Olimpia? Después dirigió Orteman y después termina el año Julio César Cáceres. Y pierde la titularidad. Y después alternaba, a veces entraba, a veces no, a veces no concentraba. Y hoy es figura en la selección. Para mi gusto, es el mejor delantero que tenemos hoy. Ramón Sosa. Es el mejor, es completito. Sí. Y sin embargo, para los técnicos. Tiene futuro europeo. Tiene, probablemente a fútbol inglés. Tiene Ramón Sosa, pongo el ejemplo. Los técnicos no pueden hacer señas por tabla. Claro. No, yo no sé, me parece que. ¿Y cómo pasó con Ramón Sosa eso? Por eso es mucho más loable lo de Enciso, que fue y se mantiene, o se está manteniendo, lo de González, que va. ¿Por qué? Porque vos mirás, por ejemplo, un caso de éxito. Tony Sanabria, te puede gustar o no te puede gustar, pero ¿hace cuánto que está en Europa? ¿Y por qué? Porque él no se formó, no tiene formativa en Paraguay. Él tiene formativa europea. La forma que juega es fútbol europeo, está hecho allá. Está bien lo que entonces, otra mentalidad es. Está bien. Otra forma de jugar. Y tiempo atrás, uno que pasó Cuenca, así, hoy en el Milan, hoy ahora retirado del fútbol, pero a mí me uno encanta. que fue joven y se mantuvo fue Edgar Barreto. También. Él permaneció y se quedó allí, fue una de las pocas y salió de aquí. Otro caso de éxito, para mí es caso de éxito, porque se mantuvo mucho tiempo. Estar 10 años en Italia o estar 10 años en Europa no es mocopado. El tema Sosa. Chelo Tigarribia. El tema Sosa. Es cierto, arrancó, le gustó al hincha de Olimpia, le gustó a todos. A Gorosito. Pero independientemente a él es el técnico de Olimpia. Está bien, ya se sabe con Gorosito, jugaba a la derecha, jugaba a la izquierda. Más a la izquierda. ¿Entendés? Y hacía goles. Después, hay un momento en la carrera del futbolista, de todos los futbolistas, de transición. Que vos haces
la meseta paralela. En ese momento, generalmente un chico que no tiene 20, 30 partidos en primera, pierde la posición, porque entró a comenzar a entender lo que es jugar en Olimpia, cambio de vida, cambio de vivienda, a un montón de cosas que rodea su entorno. Es el momento que el futbolista cae un rato, que podría haberse dado con los otros entrenadores que vinieron después de Gorosito. Tal es el caso que las condiciones de Sosa nunca estuvieron o no eran discutibles, porque era de aquellos delanteros, o es de aquellos delanteros que todos quieren, porque encara siempre y tiene un muy buen remate de media distancia. La mayoría de sus goles van a ser de esa manera, no de un empujoncito en el área, que también va a hacer, pero él le pega muy bien, tanto con la derecha como con la izquierda. Él cuando jugando a la derecha, mete diagonales, su remate de zurda es más seco que su remate con derecha. Es decir, le pega seco a la pelota. Por eso que es un jugador sumamente interesante. Pero esa transición se puede dar. No es que él porque vino fulano, mengano nomás, no. Él después ya crece y se mantiene. Tenés el caso de Viera, en Cerro, Bobadilla. Bobadilla debutó, no sé, hace 2 años sí, a lo mejor. Con Arce, ya de técnico. Y después perdió el puesto. Porque hay una etapa de transición. Y así pasa con todos los jugadores de fútbol. Se respeta tu opinión, desde luego. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Sten Ionic. Y olvídate el calor Tokio prendidos a tu vida. Yo no quiero venir acá a discutir, a debatir, sí. ¿Se entendió? ¿Debatimos ya? Debatimos, pero no discutimos, nada. no llevar a la discusión. No. Pero tampoco hay una... ¿cuál llama la unión de los técnicos? ¿Qué más? Una asociación de ¿Es técnicos, una agremiación de técnicos acá o no? ¿Puedo decir que todo es corporativo? Me parece que es corporativo. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. El viernes va a anunciar su nuevo club. ¿Le pusiste allá ahí? No. Puede poner. Probablemente el viernes, jueves o viernes, se anunciará el nuevo club de Juan Escobar. Que fue visto en el aeropuerto. Yo tengo imágenes inclusive de sus hijos y él, salvo que sea un doble de él, en el aeropuerto esta medianoche. Y hoy en una ferretería en Luque. Salvo que sea un doble de él. Pero por lo menos la persona que me pasa el video es muy parecido, le pasaba a Víctor, y fotos de sus hijos. Salvo que sea un doble. No, porque en México surgía la información que él estaba haciendo maletas para... Me pasaron un video que era del doble de él llegando con los hijos. Una cuestión personal estaba por aquí, ¿verdad? Vamos a llamar en el letra a Elvio Rojas hoy. Entonces, si es así como dice el niño, es así. Hoy va a hablar Elvio Rojas, su representante, probablemente en el extra. Hay que escucharle al jugador, importante, o al representante, ¿verdad? Si el jugador no quiere hablar. No puede venir sin solucionar todo. No puede venir sin solucionar todo. Juan, responde Elvio Rojas. Esto no tendría que ver por leer. Uno hay cosas que se reserva. Juan está aquí conmigo. No puede irse sin solucionar todo y además el torneo ya empezó. Elvio Rojas. América de México suena ahora fuerte. No, está bien. En las redes para archirrival del Cruz Azul. Suena América, habría que ver. Lo manejan los medios mexicanos. Bueno, antes del viernes, dice su representante, que puso así: Juan está aquí conmigo. No puede irse sin solucionar todo. Y además, el torneo ya empezó. Y que probablemente se solucione antes del viernes, ya su futuro. Yo no le estoy desacreditando al niño para nada. Estoy diciendo lo que me puso el representante. Hoy en el extra, vos no estás con el extra de niño. Hoy no. Vos vas a estar. Yo sí. Vamos a llamarle a Elvio que nos atienda. Y disipamos toda duda. Yo no dudo de Elvio.
Porque si está aquí Yo también conmigo, tuve, está la aquí persona conmigo. me envió una foto, o sea, me envió un video muy Y no se parecido habrá a lo ido y de- venido. Y puede ser que venga muy un rápido. ratito Claro. para un trámite, porque me decían trámite del colegio y puede que Y regrese. claro, así mismo puede ida ser. y vuelta para un Ida y trámite. vuelta, ida y vuelta. La promo como Tire vuelve comprando 3 cubiertas, te llevas una gratis en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elegí cubiertas como Tire, garantía y tecnología coreana. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. ¿Qué hora tenemos, niño, Víctor? 12:58. Juga y gana en slot del Sol Online, Casino Online, que más paga y rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes de bono de bienvenida. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin. Los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 2. Y no está Aquiles Rojas. No atiende eso. Está para ir al Atlético Nacional. Que le buscaban a Anthony Silva. Anthony Silva prefiere seguir en Paraguay. Y 80, 90 Aquiles Rojas. ¿Y qué colega colombiano podemos hablar, niño? De Atlético Nacional de Colombia por Kili. Busco ahora. ¿Qué quería decirlo acá, lo que No, con respecto a la recuperación. Yo veo que largo, no, cortito nomás. Espera, El tema de la espera, recuperación espera, post partido. porque si Vende sí, Darío sí, porque sí. me va. Si vos haces me va la cortando. pregunta, Carlos, vende. No, pero cortito nomás. Bueno, listo. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Tienen que contratarle a Carlos que dice que vaya a un curso donde vos le presentes. No, vende pues. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151, Cerámica Itagua 100% pasión. ¿Vos querés explicar cómo técnico? No, quiero que... Seguí vendiendo. El sabor auténtico del Chaco Shorty Beef, encontrarlos en salones de venta de la cooperativa Shorty y punto de venta más cercano. Shorty Beef, carne 100% chaqueña, con la garantía de la cooperativa Shorty. 12.59. Copetrol bajó el precio de sus combustibles, Supra 95, 6.150, Suprema 97, 7.500, Diesel Go, 7.690, Diesel Elite DS10 a 9.340 guaraníes. Todos los días. Acércate a la estación Copetrol más cercana y llena tu tanque. Consulta en @copetrol_PY. No, es más importante la recuperación, Carlitos, que el entrenamiento en sí. Yo veo que el post partido para mí es mucho más importante. Hace rato dijo una cuestión, Pancho, los días de fútbol, sacando de domingo a domingo. Hoy en día casi los entrenadores modernos no hacen mucho fútbol. No pueden hacer nada después del partido. Están todos. Y el efecto mayor, sin ser preparador físico, es que el jugador siente a las 48 horas. Carlito, yo en mi época... ¿A los cuántos vos sentís? 48 horas. Nosotros entrenamos fuerte los martes y llegamos bien al día domingo. Sí, mucha gente no está de acuerdo sobre todo el trabajo del fuerte del martes. Sobre todo en Europa, hace años se habla de eso. Antes nos daban libre los lunes, eso cambió, ya no se da. ¿Por qué? Porque dejarle con la adrenalina 48 horas es demasiado tiempo. Vos necesitas lavar los músculos lo más rápido. Lo ideal es lavar post partido. Al siguiente día. No, post partido. Al terminar el partido vos podés lavar el músculo. Eso lo hacíamos con Miguel Ángel Denis. Es lo ideal. El post partido. Para llegar bien, sobre todo si tenés miércoles o tenés domingo. Si vos tenés domingo, entonces el lunes lavaste, va a la musculación, entonces el martes vos ya podés trabajar un poquito, le dejás tenés que tener en cuenta un montón de situaciones que pasan en el país, porque no podés trabajar como antes, sí. Por eso se terminó el doble turno. Y todavía podés reírte de aquellos que dicen que hacen triple turno, porque es una buena terapia. La exigencia no te permite, si vos trabajaste a la mañana fuerte, a la tarde tenés que bajar la intensidad y el volumen, porque el jugador no recupera en 6-7 horas. Entonces, ¿por qué vos trabajás? Algunos trabajan los martes, sobre todo de mañana y de tarde, simplemente por un sentido de permanencia al club, de dejarlo, de estar ahí, de que sienta un poquito, porque si no, los jugadores están 2 horas por día al servicio del club y es necesario que estén más tiempo. Y el tema de la fuerza. Con el de León, el que estaba con Pumpido. ¿De León? Carlos creo que el preparador físico estuvo con Pumpido. Carlos de León. Sí. ¿Hablaste con él? No, yo no, sí, solía hablar. Hablando con él en Portalere me dijo, estaba su hijo, él trabajaba con Parodi. Sí. Es Silvio Parodi en Ecuador. El que yo he recordado es Silvio Parodi. A mí me dijo que es mejor, el jugador va a sentir 48 horas después.
Sí, por eso te digo, lo ideal es que el lunes vos laves y el martes puedas trabajar un poquito más, pero generalmente como no hay tiempo, algunos meten doble, pero ahí el doble es solo por una cuestión de permanencia. Terminó nomás. Porfirio Maidana es es uno de los modernos. Sí. Y yo tuve con él no es desaveniencia. Él, por ejemplo, le dice, a mí me gusta que el jugador recupere 48-72 ¿Por qué me lo discuten ahí tomando un café? ¿Sabe cómo me dijo Carlos? Vacuna, era lo nuevo que viene. Los preparadores físicos tienen distintos discursos. Chiqui Arce le respalda a Núñez. Los órganos, los jugadores son diferentes también. También, Sí, y Chiqui Arce le respalda mucho a su preparador físico. Y nos dice, ¿cómo tanto lastimado en Cerro? ¿Qué pasó con Olimpia? Porque es una pieza gravitante el preparador físico en el cuerpo técnico. Sí, de eso no hay ninguna duda. Pero también los técnicos se juegan con su preparador físico. Pero el que toma las decisiones siempre es el entrenador. Y no te dice, pero esto, déjala ahí nomás todavía. ¿Quién? Y el preparador físico, no te apures. Es que vos tenés que regular. ¿Qué pasó esa es la palabra. ¿Qué pasó con Derlis y con Saúl Salcedo? Y admitieron que se apuraron en ponerlos de vuelta a jugar. Pero ese ya para mí es culpa del jugador, porque el jugador sabe íntimamente si está o no está bien. Vamos por partes. Primero, el médico autoriza a que entrene normal. Sí, señor. Primero lo van llevando, no vamos a decir para acordar. Cuando él está biológico o clínicamente habilitado, el técnico le comienza a trabajar el preparador físico, el técnico poner en condiciones. Lo único que vos haces como entrenador es si él se curó mentalmente. ¿Qué significa eso? Si él sigue protegiendo la pierna lesionada, si cuida, si se perfila, que no tiene miedo, que no tiene más miedo, esas cosas es las que vos evalúas. Y ahí toma la decisión, es decir, cuando vos le veas en el entrenamiento que él ya perdió el miedo, lo vas a poner. ¿Qué puede pasar con Derli? La necesidad de Olimpia tener un hombre que vos sabías que todavía no estaba 100%, y vos decís, lo voy a poner por el momento que vivía Olimpia. Y por Bonachón aceptó Derli, ¿no? No, el jugador siempre quiere jugar. Y todos los entrenadores, o la gran mayoría, cometimos el error de creer que, aunque no esté 100%, por su temperamento, por su fortaleza mental, él va a superar. Y eso es un error. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimark, enganches, antivuelcos, carpas, alarmas polarizados y mucho más. Las mejores marcas Keko, Santec, Positron, Erimark, lo que la fábrica no te dio. 13-6. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0171-830-008. Ahora planteo lo siguiente, sin ánimo de cuestionar, pero cuando se da un caso muy notorio, porque Derli se notaba que no era ni el 50% de lo que... Estaba un poco gordito. No tenía arranque, no tenía eso. Y que el técnico siga insistiendo estaba un con poco eso. Gordito. Y sí, porque se notaba que estaba medio lento. Ahora, acaba de decir una cosa sumamente importante sobre Derli. No tenía arranque. No tenía esa chispa que tenía. Pero yo te digo más. Derli ya no tenía ese arranque antes de la lesión. Derli hacía tiempo que no gana el mano a mano. Y la gran virtud de Derli es ganar el mano a mano. Y los técnicos no se dan cuenta. ¿Te das cuenta? Pero el jugador también tiene que ayudar, no todo el técnico. Tiene que decirle qué te pasa. Claro, y vos tenés que trabajarlo, vos tenés que preparar. ¿Vos crees que no le dicen? Va, ese peñandeo que ella todo el día vendiendo esa moja. Ahí no. Vamos a un punto que ayer comenzamos. Que le sirve con eso para el fútbol local. O sea, se conforma con eso, con la técnica que tiene, y de repente en un medio arranque, porque no era arranque ya de siempre, para eso le sirve. Para el torneo local le sirve. El pase le costó a Olimpia $5 millones, el 50%. Debe no uno más para la venta. Todo lo que está analizando Carlos también tiene su incidencia económica, independientemente de la lesión. $5 millones costó. ¿Sí? ¿Cómo va a ser Olimpia para recuperarlo? No solamente para que rinda beneficios en campo, porque me supongo que cuando vos compras un jugador $5 millones para poder vender después. Esa era la idea. Yo no creo que hayan comprado por eso. No, pagan porque va a rendir Carlos, pero si rinde alto, claro, Olimpia puede ganar el doble. Quiero poner un ejemplo. Barco se llama que va a Brighton. Sí, el de Boca. Sí. ¿Por cuánto fue transferido? Él mismo paga su rescisión, 10 millones de dólares. ¿Y el Brighton no va a ser vendedor después? Sí. Bueno, listo.
Comenzamos el 2024 con la expansión del Pozo Grandioso. El cartón número 604.386. Se ganó una camioneta 0 kilómetros más una lancha motor 115 HP. SNT, el poder de cambiarse por Emoy. No es el mismo caso. Espera. Barco. Vende. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo de garantía del grupo Toyo 12. ¿El coloradito, Barco? Sí. Ahí atrevido, que Muy se buen enoja. jugador. Se enoja paró mucho. sobre la pelota. Ese. No el mismo puesto en Ciso. Sí, parecido. Bueno, listo. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. ¿Ocurre qué? Enciso es más que él. No, yo no estoy discutiendo. No te digo nomás. Pero no estamos ni jugando. Por pararse sobre la pelota. No entendés. Yo no, Si no paga entiendo 10 que sea. millones y pide rescisión y lo compra para Ayton, donde juega Enciso, por Enciso pagaron 13 millones de dólares. Es más. A distribuir. Y no sé cuánto le quedó limpio en Libertad. 13 millones. Vos ponés 10 a este. Son del mismo puesto. Sí, solo que el Barco es más lateral. Si le Sí, quieren ubicar pero lateral, más le por pongo- fuera, es más- sí, pero más o menos. Jugó en Boca, sí, por lo menos. Rasgo pero característico. Y los dos pagan. ¿Qué edad tiene Barco? Y él es Menor de 20. 23, Menor de 20. Y en total 19 pagan años. 23. ¿Cuánto? 19. Enciso. Y el tiene 19. Bueno, 19. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unicel.edu.py. Después de terminar el remonumental satelital, Pedro Aldave nos están pidiendo mucho. Vende pues, Darío. En Cantabria sea hasta 35% de descuento en cerámicos y porcelanato. Solo calidad no trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Indalco Seguridad en Ciudad del Este. Zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Sobre Kili Roja consultamos con Juan Diego Arroyave para hablarnos del Atlético Nacional. Si ya lo están llevando, porque tenemos la información que es inminente la incorporación del Kili Roja. ¿Cómo te va, Juan Diego? Don Arturo, abrazo grande, un saludo muy especial, muchos éxitos en este 2024. ¿Cómo andás, Juan Diego? ¿Bien? Bien, gracias, aquí planeando todo. Estamos aquí, precisamente, usted sabe que estoy inicio de año, movimientos de los equipos de acá de la ciudad nacional, Medellín, Envigado, Río Negro Águilas, y están en los movimientos y ganeando también todo el trabajo del año. Usted sabe, don Arturo, los compromisos internacionales, todo esto que conlleva un trabajo periodístico bastante extenso y extenuante. Vos estuviste acá con nosotros, Juan Diego Arroyave, ¿verdad? Acá en la radio. Sí, señor, claro, allá, en el año, eso fue antes de pandemia. Sí, compartimos y charlamos. Un abrazo, Juan Allá, Diego bastante Arroyave. rato estuvimos. ¿Eh? Hace rato estuvimos. Sí, me acuerdo. Bastante rato estuvimos. Sí, no, se me acuerda el niño Jorge. Santiago Rojas, va Kili Roja para Atlético Nacional, ¿verdad? Sí, señor, Santiago, a ver, aquí hay un tema con el tema goleros. Hombre, saludos para niño Fosa, hombre, un abrazo, lo recuerdo mucho. Somos de la misma contextura física, como el pesado de Paraguay y el pesado de Colombia. Bueno, le cuento la historia, Arturo. El tema es que Nacional tenía todo pues muy avanzado con otro golero, precisamente por un uruguayo de Peñarol, que estaba muy avanzado, porque ya Nacional cerró otro uruguayo que se llama Agustín Álvarez Wallace, volante, y aprovechó para hablar el tema del golero con Peñarol. Este jugador que ha sido de selección uruguaya, pero desgraciadamente por temas de dinero, porque Peñarol exigió fue venta, no préstamo. Entonces se llegó a esta conclusión de llegar con el golero paraguayo, con Rojas. Se avanzó por intermedio del mismo empresario la posibilidad de que él arribe a Nacional, y todo está muy avanzado. Ya se espera el jugador en Medellín. Acá se da como un hecho ya la vinculación del golero paraguayo como nuevo arquero del cuadro Atlético Nacional. ¿Para qué? Para que se juegue su puesto ahí con
Alex Castillo, con Chipi Castillo, que se lo conoce, que ha sido en este momento pues con la salida de Kevin Mier para México, que Castillo queda como golero titular, pero Nacional para el tema Copa Libertadores, los compromisos internacionales que tiene este año, necesita otro arquero también y buscar un extranjero, y este fue Santiago Rojas. Quiere decir que es inminente. Acá nos dicen que prácticamente cerrada la operación. Podemos decir que ya se está concretando la ida de Kiri Rojas al Atlético Nacional de Colombia, Juan Diego. Don Arturo, yo también me aventuro a decir que es un hecho, porque ayer nomás personalmente tuve un diálogo con alguien de Nacional, con el gerente deportivo, y él me asegura que están esperando ya al jugador para exámenes médicos. O sea, está prácticamente asegurado el concurso. La transacción está ya cerrada entre club, jugador, empresario, etcétera. Están esperando que llegue el jugador. Todo depende de la posibilidad de que el jugador se pase los exámenes médicos. Aquí se aseguró lo de Wilker Fariñez, el venezolano. Wilker Fariñez era el nuevo arquero de Nacional. Pero ¿qué pasa con Wilker Fariñez? Que Wilker Fariñez resultó con un problema físico y no pasa los exámenes médicos. Acá son bastante exhaustivos los exámenes médicos. La tecnología que posee el Atlético Nacional para ellos es bastante avanzada, tecnología de punta, y ellos ahí inclusive en una revisión que le aparece a Wilker Fariñez le daba como un resultado de 6 meses más de incapacidad. Entonces decían, no, ¿para qué vamos a tener un arquero extranjero? Un arquero que ya estuvo en Colombia y fue exitoso y se queda aquí. Sin embargo, Millonario se lo llevó. Entonces es lo que no sabemos bajo qué parámetros nacionales no contó con Fariñez. Comenzó entonces la búsqueda del golero y ahí se llegó a Santiago Rojas, este chico paraguayo que llega ya prácticamente. Es que yo personalmente aquí ya lo he dado, don Arturo, lo he publicado, de que es el nuevo arquero del Cuadro Atlético Nacional. Juan Diego Arroyave, muchísimas gracias, valoramos mucho tu opinión y tu información. Gracias, Juan Diego. Don Arturo, abrazo grande, saludos para Niños Solos a todos y los recuerdo mucho. Gracias, muy amable. Este mes de enero, Kenton sigue con los increíbles descuentos. Comprando una Joy 110 o la Forza 150, aparte de los descuentos, te llevas una aspiradora Electrolux. Consulta al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton, Chacomer, respaldo ahí total. Ahí está Cantero, 13-15. ¿Vos le conocés a Cantero, Carlos? Sí, comenzó con nosotros. Aprendió todo y después vino. El humilde Carlos Quise. Recupera la Z Hombre Nuevo Multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recupera el PY. Recupera la Z Hombre de venta libre en farmacia, calidad Papasa. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos con Álamos por los lazos que nos unen. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Seguinos en Instagram @Frutos de los Andes PY. Mil Empeños, venta de reloj de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil Empeños. Choco, después recordamos lo de Recanate nomás ya, ¿verdad? Sí. Un saludo al mono, ¿verdad? Que fue el que le visitó, el que dijo que había numerosas llamadas telefónicas cuando se enteraron, y en instante Recanate. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Y encima aparece otra lista y no se presenta el Recanate. ¿La de Coto no es? No sé yo de quién. No, acá no jugamos partido, acá se informa. No. Solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py y proteger lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Porque ayer dijo que estaban hablando de mí. ¿Cómo que dijo, niño? Agradó que en las redes le no, porque él se recordó Recanate cuando le habíamos llamado. Eso sí, Ricardo Tabarelli dijo que en un dijo momento... que se recordó Recanate que le habíamos llamado hace 20 días más. Hace 2 semanas. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. ¿No sé cuánto le pidió el intermediario por Vidal Olimpia? No. No, ni idea. Yo ya vi, entonces no. ¿Se publicó? Sí, ya. Sí. ¿Ayer ya? No, ya hace una semana. Ah, ya se publicó. ¿En el medio local o afuera? Locales. Ah, ya sabían esa información. No sé si 1.700.000, yo vi eso en redes. No, por mes. Ah, porque pidió un... No. yo te vi vi el así. año, 1.700.000. No, ¿cuánto pidió por año? Eso por mes.
Por mes, ¿cuánto pidió? Este verano probablemente no puedas hacer todo, escaparte un fin de la naturaleza, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, hagas lo que hagas, usa control, filme y feel. Decime porque... No, si ya se publicó. No, pero depende de quién publica. Algunos son creíbles, otros no son creíbles. Todo respetado. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene Seguros Chaco. 13-17. Sentite un ganador haciendo la compra del mes. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Respetado no significa que sean creíbles, pero en fin. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país. Las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upiza, calidad desde su origen. ¿Qué piecita lo quises? ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuya, acompañando tu progreso? Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. 13-19. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Dice Germán Cafa, porque si no Leo va a decir, no, Barco es lateral por la izquierda, es el Colorado, pero rindió mucho jugando mejor de volante central. Suelto, Barco en Boca. Ahora en el preolímpico jugará de lateral con Mascherano, pero en el medio rindió mucho más. ¿De dónde va a jugar ahora? No. Como volante por izquierda. Pero hacer lo mismo que hace Mendieta, Arrua con el 4-4-2, le tiran la izquierda, eso le dice mete. que Mancafa, que rinde mejor de volante. Es volante nomás lo creativo. Y acá no me hicieron callar a mí. No, lateral volante, no, lateral no puede jugar. Y Cangú. Le va. Ustedes no pasan. Es endeble para la no, espera. Juega bien, pero es endeble. No, hay un perfil de jugadores. Hay un perfil para cada posición. Ese muchacho no tiene el perfil para jugar. Va a hacer ese trabajo, pero eso no significa que ahí le va a rendir. Sí, ocurre que está choco ahora Ricardo F. Y dice, ¿te acordás cuando habló de la encuesta telefónica y dijo que solo ODD y él si se presentaban ganaba? Por Recanate, dice Ricardo F. Lo que dijo Recanate es que 10 días o 15 días nos presentamos y ganamos. Sí, así fue Ricardo. Ya hablamos de eso, Ricardo, hace rato ya. Ya está, le viene a Dijimos Ricardo. eso hace Saludos, rato, Ricardo. no sé. Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta pomelo de maridaje perfecto, tradicional, paraguayo, sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Síguenos en redes sociales @Sanicer y @Claucol. Arturo, es que el club son los aspirantes al título, la audiencia rota, dice Ocar Acosta. ¿Qué pasa, Choco? Aquí hay dos personas que pueden venir 30 días antes de la asamblea de Olimpia y ganar la asamblea. Y Osvaldo es uno. Pero vos estás fuera. Yo creo que Osvaldo se presenta 15 días antes y gana. Y vos tenés la más que Arturo, así encuestas. Era él y Osvaldo. Saludos, Marcelo. Se enojan, dice Germán Cafa. Que miren la Araña y Carlos los videos de Barco. Le dedica. Espera, Germán Cafa. Equivocado. Le da más importancia a Cafa que a Denis. No. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Por sus 63 años, Rumbo CCA de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil, llevas una póliza seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CCA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Acá se enojan, no. Se pichan. Pregunto nomás, ¿por qué no viene acá ya Germán y Ixel? ¿Por qué no se sientan? El que dirige eso soy yo. No, eso ya sé, pero digo nomás, Francisco, todo el día está pendiente, manda mensajes, ¿por qué no viene nomás ya? Viví el verano con Electroban Piscina Bestway de 6.473 litros con estructura metálica, cuota de 95.000 guaraníes. Llámanos al 021-519-3000. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Ahora, enseguida WhatsApp hizo, ¿qué quería? Un aporte justamente a través del WhatsApp para magnificar el tema de Barco y lo que hablábamos. Aldo Horacio, el oyente, tiene razón. Por ejemplo, Brighton, por poner datos sobre la mesa. McAllister, cuando se va a Brighton, 12 millones le costó y se va por 40 a Liverpool. Caicedo, el ecuatoriano, también lo transfirió por más de 50 millones a Chelsea. 100, y después, casi 100. Tiene razón, más de 100. Y después cito otros europeos que vinieron medio tapados y el arquero de Chelsea, Robert Sánchez, pasó por Brighton. Trossard, que está en Arsenal también. O sea, un club que vende. Cuando el Gremio lo llevó a Carlos Quise, siendo volante de marca, pagó una cifra que era de delantero y goleadores. Sí, para aquella época. En aquella época. Cuando lo llevaron a Carlos se equivocaron.
Cuando lo llevaron acá, lo que se juega de Modesto, ¿vende? Pues. Urbanización Alturas de Itá, cercanía al Hospital Nacional de Itagüí, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada con cuota fija, sin reajustes y posesión inmediata. Ensa Inmobiliaria contigo desde 1994. Para ese puesto pagaron mucho. Mucho, yo creían que yo era igual que Falcao, que jugaban Inter. Déjate macana. Pagaron Se mucho, equivocaron. Pagaron mucho. No vaya a jugar de Modesto. O querés que te llame Carlos Modesto Quise. En el interior de tu vehículo al sol, la sensación térmica puede llegar a los 75 grados. Por suerte llegaron los precios bajos de Shell para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150 guaraníes. Shell, precios bajos, calidad superior. ¿Y qué es lo que busca el Cantero acá? El otro con quien me he comparado se convirtió después en el emperador de Roma. Y yo vine acá en el fútbol a lo grande a remar. A la puta. Activa personal y disfruta de 7 gigas, noches y llamadas ilimitadas, WhatsApp gratis y un saldo extra de 50.000 guaraníes. Conexión total con personal. Disfruta el verano con Farmacia Catedral. Todas tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos para el sorteo de premios increíbles, como viajes a Cancún, Curitiba y Cayobá, cupos de Iguazú, aguinaldos, televisores, iPhone, parrillas conservadoras y más. Porque en Farmacia Catedral, además de cuidarte, amamos Mañana premiarte. Vamos a comenzar todos los avisos, una cuestión de periodismo hoy. ¿Y cuánto dura lo de decirle que está en radio, que el teléfono de Carlos No, Quise. me equivoqué, no apagué. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Además, puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Bueno, acá está el tiempo. Vamos con Recanate. Y después sí lo de Aldave. Recanate. Buenas tardes, Arturo, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué te propuso y qué te dijo? Porque nos dijo el Mono Taverí que habló contigo, vos preguntaste, te respondió. Contanos las perspectivas si te candidatas o no. Voy directo al grano. ¿Te podría candidatar a la presidencia del Olimpia, Marcelo? Puede ser, Arturo. Puede ser. La palabra puede son circunstancias de las circunstancias que se dan, puedo asumir. No, yo no digo condiciones porque te conocemos muy bien. ¿Qué cuando te dices, pues decís puede ser? ¿Qué es lo que falta para que puedas y sacar ser? Para ser. Y estamos revisando los números del club. Vamos a hablar con el presidente Miguel. Vamos a hablar con otros respetables socios. Con los vitalicios estoy muy en contacto por amigos en común, estamos viendo ahí. Vamos a ver todo lo referente a una candidatura presidencial, Arturo. ¿Sabe que me da la sensación, presidente y vice, Recanate Cardona? Todo es posible porque tenemos buena comunicación y vienen haciendo un buen trabajo hasta ahora, ¿verdad? ¿Qué te pica, Marcelo? ¿Cómo es que dijo el mono? El bichito. Me pica el bichito, dice. Vos un tipo muy abierto, Marcelo. Muy abierto. Muy abierto. Te inciten un poco más en la próxima entrevista a decir, sí, me candidato. Y sí, manejando el club de cierta forma un poco irresponsable, uno puede decir sí, me candidato, ¿verdad? Pero asumiendo con responsabilidad todo, yo creo que hay que revisar las cosas y hay que ver dónde uno está parado, ¿verdad? Y disculpame la pregunta agregada, ¿y Escabone? ¿Qué hace? ¿Te gustaría Escabone, Cardona, Coto Nogués, vos? ¿Tenés ya el equipo formado o no? No tenemos todavía el equipo formado porque estamos hablando, pero son todos puestos clave para una comisión directiva, ¿verdad? Vos lo nombraste, Oscar Vicente Escabone, Miguel, Coto, Cristian Domínguez, son todos los puestos para una comisión directiva. Quiere decir que ya está, candidato Recanate, vice, vocales, Julio Jiménez se mantiene delegado. ¿Te entusiasma la idea? ¿En marzo la asamblea, Marcelo? En marzo la asamblea, sí. Un mes antes uno puede presentar la lista. Marcelo Recanate. ¿Después de cuánto tiempo volverías? ¿En cuánto tiempo fue niño, Santiago? Creo que son 12 años. 12. Sí, volverás después de 12 años, Marcelo. Respondeme, Marcelo. Marcelo, ¿volvés? No sé, Arturo. Vamos a ver cómo se presentan las cosas.
Estuvimos hablando con el mono sobre fútbol en general, cómo está el fútbol paraguayo, cuál es la situación general, hablamos de la selección, hablamos de fútbol en general, Arturo. Te preguntamos nosotros, no se nos decía Ricardo, ¿verdad, niño? Sí. Cuando te entrevistamos hace 2 meses, que lo verdad. ¿A mí? A vos te entrevistamos hace 2 meses, por ahí ya estaba abierta la ventana. No hace tanto, Arturo, no hace tanto. 2 semanas, 2 semanas. ¿Hace 2 semanas? Sí, 2 semanas. Y bueno, Marcelo, lo que más podemos, a uno le pica que quiere informar correctamente, y entonces, ¿podés ser candidato? Puedo ser. Marcelo, te saluda Santiago. ¿Sentís que la gente quiere que vuelvas a ser presidente? Porque vimos varias encuestas en medios, redes sociales, y ganaste por goleada, Marcelo. Sí, realmente me emocioné mucho por la encuesta, porque como dice Arturo, pasaron 10, 12 años y la gente no se olvidó de uno, ¿verdad? Quiere decir que uno medianamente hizo un buen trabajo, ¿verdad? Marcelo, ¿y qué dependiente te quedó de ¿Sabe cuándo fue su renuncia? Sí. El 20 de febrero del 2013 renunciaste, Marcelo. Sí. 11 años entonces volvería a candidatarse. Fue elegido en diciembre del 2010. Responde Miguel Cardona, Marcelo. Yo no. Yo ya cumplí por ahora. ¿Me entendiste, Marcelo? Sí, él me dijo que era un tema familiar, ¿verdad? Mi posición es muy clara. Ya dije en mi conferencia y no cambio de opinión. Dice Cardona. Quiere decir que ¿con quién va a estar como candidato, Marcelo? No sé, Arturo, no pensé aún en eso. Hay mucha gente buena en el Olimpia. Coto es un gran amigo, hizo un buen trabajo como tesorero. Hay mucha buena gente en el Olimpia. Y bueno, no te robamos más tiempo, Marcelo, agradecemos la deferencia. Y si no es presidencia, Marcelo, como bien decía, podés acompañar igualmente, porque decía Coto es un buen amigo, podría acompañar la nueva directiva, ingresando a la directiva o acompañando igualmente como expresidente en su momento. ¿Es factible igualmente eso? Sí, yo puedo acompañar. Yo quiero volver al fútbol, extraño el fútbol, y hay muchas cosas por hacer dentro del fútbol. Pero lo primero es presidencia, y si hay algo, entonces le decís, Coto, mira, puede ser vos u otro, pero vas a acompañar. Y bueno, Marcelo, gracias por tu tiempo, pero la idea está, ¿podría volver a la presidencia? Así es, Arturo, podría volver a la presidencia. Con una sola lista, vos no querés pugnar, una sola lista. No, va a ser una lista, yo creo que va a ser una lista. ¿Una sola? Creo que sí. Chao, Marcelo, saluda a la familia. Un abrazo, Arturo. Igualmente, Marcelo Recanal. Fútbol a lo grande. Vos lo hiciste grande. Agregamos ayer, después de la entrevista, pregunté y Cardona no, porque Cardona la decisión ya tomó. Puede colaborar, pero desde afuera, no integrando ninguna directiva. Combatí el calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. Si el lubricante te regala una camioneta Maxus 0 kilómetro, compras el lubricantes en cualquier punto de venta, ingresa al link que se encuentra en las redes sociales de la promo. Completa los datos requeridos o escanea el código correo en los puntos de venta si ya estás participando. Sorteo 1 de febrero del 2024, Shell Lubricantes premia tu fidelidad. 1336 Pedro Aldave, Red Monumental Satelital. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy, aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Pufa Energy, calidad éticos. Asis Media está en la ciudad de San Bernardino, avenida Luis Valle y Bicentenario frente al Club Nacional, con los servicios de atención médica, consultorio, servicios de ambulancia y más. Conoce más en redes sociales @sismedpy. ¿Por qué te va Cardona? No, yo no. ¿Cuál es el motivo? Por cuestiones familiares, dijo ayer, Recanal. Él la vez pasada cuando explicaba en un tema empresarial que requiere estar 100% en teoría y que no va a estar 100% familiares. Perdón, voy a decir cosas que no tendría que decir. Y no vaya a buscarme banca lo que hice. Porque lo que yo te conté en privado
No tenés por qué preguntarme. Yo no te pregunté nada. Ahí estuvimos charlando y yo te dije algunas cosas. Ni me acuerdo. Es mejor así. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, dos locales, casas centrales, Cebellala, Casi R y 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731. Wilmar SRL. Me cohíbe todo este muchacho. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Tuvo un buen gesto la APF hacia su persona. Y no me obliguen a decir lo que ustedes tocan de oído, yo tengo partitura. Entonces mi periodismo es con partitura, yo no toco de oído. Vamos a una escribanía, Francisco López. ¿Yo qué hice? ¿Qué dije ahora? Vamos a la escribanía. ¿Qué dije? No toco de oído. Yo te voy a decir los recursos y que valoró mucho Cardona. En un momento lo vamos a tener acá. Yo tengo una versión. No, vos tenés la que tenés. Que también pregunto y también averiguo y también soy periodista. Vamos a una escribanía, yo te pongo la mía, poner la tuya. ¿Y quién paga el...? No, yo voy a pagar el escribano y te voy a aportar 1.000.000 sobre 100. ¿De qué cosa? De lo que yo te voy a contar y lo que vos me vas a contar. Y a lo mejor es la misma versión. No, no es. Ahora uno. ¿No es? 10-1 le da de ventaja. ¡Claro! Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostar te invite a disfrutar todos los deportes poniéndote una extra motivación. Ingresa a apostar.lea para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostar a ganarlo cambia todo. Siempre tuvo la vendetta conmigo, el caso de Matías Espinosa. Entonces a partir de ahí consiguió apoyo del WhatsApp a Iso. Y querían... Acá jugaron partido a favor de Francisco. Pero ¿sabes lo que pasó, Carlos Quise? Y a partir de ahí ya tiene el crédito de la audiencia. Pues. Mantenete siempre a la vanguardia con lo último en tecnología, hasta 12 cuotas sin intereses en tiendas electrónicas y electrodomésticos de todo el país para equipar tu hogar. Bancoop crece desde la raíz. Pero es normal, vos sos el hombre de rival, así como dijo Chiqui Arce, libertad del rival a vencer acá, el rival a vencer a Arturo. ¿Por qué? ¿Sabes lo que hizo y porque vos tenés la partitura y todos quieren tener la partitura. Pero por favor. A full prendido en Carlos Quisa lo grande. Carullón. Gracias. Dice alerta de Ciudad del Este. Sí, yo estuve por Ciudad del Este hace unos días y en las casillas, full a lo grande, full. Y muchos saludos a todo el equipo. Víctor tiene mucha gente en Ciudad del Este, pero no porque él sea de Ciudad del Este, sino mucha gente se acordó de Víctor, ahora que lo veo y me acordé. ¿Cierto? Gracias. Sí, yo soy de Ciudad del Este. Decir bienestar y certeza exigir Paco, más de 40 años llevando energía al país. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060 Fleming. Bloque de saludos, agradecer lo mismo a la gente de la parada de taxi, pero del aeropuerto, donde escuchan siempre. Alberto y todos los muchachos allí, sintonía full del aeropuerto. Canje. Sí, lo que me escuchan siempre. ¿Sabe quién hizo canje en eso? Gustavito Sánchez. Se baja acá. Vende, güey. En Comercial La Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón, productos a granel y mucho más. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva 657 entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Teléfono 021-576-828. Comercial La Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. ¿De dónde te cita el niño? Del Silvio Perdido, sí. Toda la asociación de allí, los muchachos, sintonía. Todavía no se cerró lo de Berrío. Una cuestión de presupuesto. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad, la mayor y más conveniente casa de empeños del país. Visítanos en laplata.com.py, La Plata es justo lo que necesitas. ¿Tardas mucho tiempo para levantar paredes? Utiliza el mortero de elevación Zika Wall 105 y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Impermeabilizar, reparar, sellar y proteger. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Bueno, nos vamos ya cumpliendo con Pedro Aldave, que hablamos con él, Red Monumental Satelital. Que era una pregunta. Decime algo, o cualquiera de la mesa. Si hoy tendríamos que elegir a 3 posibles figuras, que todavía no son figuras, ¿a quién elegirían ustedes en este campeonato? ¿En qué campeonato? Al campeonato paraguayo. El que viene, Fabricio Peralta de Cerro. Peralta de Cerro. El que viene. Sí. Puede ser que ya jugó y que ahora puede. No, pero todavía no está confirmado. Está bien. No puede, ahí puede entrar Iturbe, por ejemplo. No, Iturbe. Mañana. Ahí puede entrar Iván Franco, por ejemplo, lo quiero ver. No, pero él ya está. Ya sabemos lo que te puede dar y lo que. De los jóvenes. Dice. ¿Sabe quién? ¿Quién? Lescano de Libertad. Rubén Lescano. De Olimpia estoy pensando en encuentro, por eso pregunté. El que iba a andar una barbaridad de Lucas Quintana de Cerro. Sí, pero está lesionado. Sí, ese iba a andar una barbaridad. Sí, tiene todo.
Buenas tardes, señor. Cesarito. Se viene loco. Con usted siempre. No estoy en Ciudad del Este, pero estoy escuchando desde Asunción. ¿Quién es? Cesarito Reo. Cesarito. Cesarito. ¿Vos, Cesarito? Danos Cesarito. ¿Y vos? César. No, Cesarito. Habla. Vamos con Pedro Aldave. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. ¿Cómo te va, Pedro? ¿Cómo está, Arturo? Buenas tardes, buen día. Bueno, contanos, Pedro, ayer la ceremonia, estuviste con Julio Enciso, contanos, tío Enciso, la mamá, vos con sus representantes, es un momento histórico, independientemente de que no haya ganado, estuvo ahí en el podio, y eso para el fútbol paraguayo es tan significativo. Contanos, Pedro, que lo representás. No, la verdad que es muy lindo, fue una ceremonia muy linda, los días previos también, en el hotel, y bueno, Julio como siempre con la ilusión de ganar, porque quiere ganar siempre, y bueno, se fue por poco, pero bueno, le sirvió, estuvo con el ambiente del fútbol, con la leyenda, con un montón de situaciones que por ahí le pueden servir también en su futuro, y la verdad que para mí fue positivo, pero bueno, como siempre uno quiere ganar, ¿no? Claro, esto de la previa a la ceremonia, entrando al teatro, le acompaña la mamá, estuviste cerca. ¿Hasta dónde tan cerca suyo en la premiación, en la ansiedad de saber si era elegido el gol o no? Contanos, Pedro. Bueno, tuvo una previa de casi 2 días en el hotel, llegó un día antes, la verdad que la FIFA muy bien, lo recibieron todo, con toda la familia, se alojaron en el hotel también donde estaba toda la FIFA, en el TV Lounge, se vuelvo a repetir, se volvió con todo el ambiente del fútbol de elite, y bueno, la ceremonia es tipo un Oscar, porque todos los jugadores que van son figuras, muchos periodistas, una carpeta verde, que tipo como si fuera la carpeta roja, donde entran las estrellas, zona mixta, nota, un teatro con la escenografía de Londres también, que es muy emblemática, con los hinchas fuera del teatro, gritando por los jugadores, algunos paraguayos que fueron alentando también en la salida. La verdad que todo fue muy emotivo, y también Julio ahí entendió dónde estaba, porque muchas veces no le hizo nada, porque una premiación, que esto que el otro, que ya la había vivido, que fue el mejor gol de la premia, pero bueno, ahora ya era otra cosa, y bueno, con la ansiedad obviamente de ver el resultado hasta el último momento, y bueno, y después no se dio, ¿no? Pedro, un gusto saludarte. Carlos Quise te está saludando. Pedro, muy bien, muy contento. Escuchame una cosa, en este periodo que tuvo Julio en Europa, mentalmente, ¿cómo lo sentís ahora? ¿Cuál es su evolución? Porque estuviste cerca, acompañaste, sabés lo que representa el crecimiento en lo mental del jugador de fútbol y sobre todo como persona. ¿Cómo lo sentís? ¿Qué te llama la atención? ¿Cómo está Julio en ese aspecto? Julio está muy bien. Él siempre, a pesar de ser un chico afuera de la cancha y aprender otras cosas, él adentro de la cancha siempre fue muy maduro. Costó un poquito al principio entender lo que es el entrenamiento. Vos fuiste jugador, fuiste entrenador. Entender, primero que cuando venís un equipo grande de Europa o donde juegan todo a fondo, primero tenés que entrenar a fondo para poder jugar a fondo, no es que vos vas a jugar el domingo y sin hacer nada de la semana. Él entendió muy rápido que tendría que ponerse a tono en los entrenamientos para poder para tener una chance de llegar a primera a través del entrenamiento y no por el solo hecho de haberlo comprado. Y eso le costó 3-4 meses, pero su adaptación es muy rápida. Él después debutó, explotó rápido, jugó los partidos rápido, venía muy bien, hasta que bueno, le frenó esta lesión, pero está entendiendo ahora también que hay una posibilidad de lesionarse y que tiene que salir de eso en un tiempo biológico justo, o sea que él mentalmente es muy inteligente en lo que al fútbol la gente se refiere. Fuera de la cancha está creciendo rápido, pero no nos olvidemos que tiene 19 años, ¿no? Yo te quiero preguntar, Pedro, leyendo tu deferencia, te he preguntado a Carlos Quise, que se incorporó a Fútbol a lo Grande, en Fútbol a lo Grande, en transmisiones al mediodía y nos acompaña desde ya. Diciendo lo siguiente, Pedro, ¿cuánto
crees que no la parte humana, la de Julio, por ejemplo, en esto de qué pasa si ganás, qué pasa si ganás, qué pasa si ganás, lo que va a ser el premio, ves si llegás a ganar? ¿Le hablaron mucho sobre eso o era consciente del momento? No, era consciente del momento. Yo no es que pasa, sino aprovechar el momento. Si él, el fútbol, por una circunstancia de un nivel permitido importante, lo pone tornado en una gala de bebés donde están los mejores jugadores del mundo, que aproveche y que lo tome como tal, con responsabilidad, que lo disfrute y que se ponga felicidades, se pierde, contento, normal, pero que viva los momentos, porque el fútbol son momentos y que hay que aprovecharlo al máximo. O sea que la verdad que él entendió dónde estaba, entendió el juego, se vistió para la ocasión, se preparó para la ocasión, contestó para la ocasión, sabía dónde estaba parado en tiempo y forma, y bueno, él es un competidor, como todos los jugadores que están en alto nivel son competidores, y cuando los competidores competidores no le gusta, pero bueno, ya hoy estaba entrenando, esta mañana lo pasaron más temprano del hotel y en este momento debe estar entrenando seguramente, porque a las 2 tenía entrenamiento con el club. Bueno, eso te preguntaba en el cuadro transicio, porque hay tanto, saber lo que representa para el Paraguay, lo que iba a representar si ganaba, y entonces puede tener leída, mirá si gano lo que representa para el país. A eso iba la pregunta, Pedro. No, sí, claro que sabía, sí, para todo. Él, aparte tiene la familia, los amigos, estaban todos pendientes, las redes, viste que encima las redes dijeron que había ganado antes que llegue, un montón de cosas que después, chico, estaba ansioso y después, bueno, perdimos, pero sí, estaba, cómo no, estaba pendiente, ahora está siempre pendiente, lo que dicen Paraguay, ¿no? Eso es normal. Pedro, y contanos, en esa constelación de estrellas con las que compartió ayer Julio, por ejemplo, ¿con quién de las figuras de talla mundial pudo intercambiar palabras? Por ejemplo, alguna foto, porque siempre uno de esa edad tiene, cuando era más chico, seguramente sueño de conocer a tal persona, y ayer los tuvo frente a frente a varios de la élite del fútbol mundial. ¿Con quién pudo llegar a compartir durante la gala, Enciso, o quién te confesó que era su sueño tenerlo de cerca y ayer lo pudo ver ahí a metros nada más? No, bueno, con todo.